Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Tolón, no es Cádiz, no es Cartagena y tampoco es Italia, pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la batalla de Tolón. Bueno, ya sabéis, esa batalla que sucedió en 1744 y bueno, pues que bueno, pues fue una, no sabemos si victoria, vamos a dilucidarlo ahora, parte española, por lo menos sí que nos fuimos con una buena satisfacción y un mal gusto por parte de los ingleses, lo cual ya habla un poco a las claras de lo que es. Y bueno, pues para hablar de la batalla de Tolón, o de Cabo Sisier, como le queréis llamar, bueno, pues tenemos aquí a Víctor San Juan, que bueno, pues Víctor San Juan ya es un habitual también en Istocast, ya sabéis que ha participado en algunos, por ejemplo, si mal no recuerdo, Víctor, participaste en la guerra de la Armada Invencible, ¿no? Sí, es el que recuerdo, sí, que de haber participado contigo y con otros, Sí, sí. con otros contertulios, ¿sí? Y bueno, también hemos facilitado algún H-File, es decir, algún pues presentación de libros de Víctor San Juan. El último que facilitamos a los oyentes, porque claro, no todos caben o pueden asistir a la presentación, pues fue el de 22 derrotas navales inglesas o de Inglaterra, ¿no? Británicas se llama el título. 22 derrotas navales británicas, exactamente, de la editorial Naval Mill. Y bueno, pues es que la verdad es que eres muy prolífico. La verdad es que no sé cómo, de dónde sacas el tiempo para escribir tanto, ¿no? Pues muchas cosas ya las llevarás trabajando desde hace tiempo y al final pues salen cuando tienen que salir, ¿no? Bueno, pues yo como tú, efectivamente, y como muchos de nuestros oyentes, supongo, pues soy un gran interesado en la historia, ¿sabes? Y me encanta, vamos, me ha encantado desde joven, desde pequeño. Y siempre está uno con los libros, ¿no? Trasteando y tal y cual. Y lo que tú dices, pues no es que te hagas el propósito de escribir un libro, sino que en un momento dado pues te das cuenta que tienes armado un tema y dices, hombre, pues esto merecería la pena compartirlo con otros, ¿no? ¿Sabes? Y ponerlo en común para que todos tengamos información. Bueno, recomendar el blog o página web de Víctor San Juan, que es victorsanjuan.wordpress.com. Pues ahí pues Víctor va escribiendo pues cualquier novedad que bueno, pues que tiene él, y bueno, así por reseñar un poco qué libros ha publicado Víctor San Juan. Bueno, es que la verdad es que como es tan prolífico, pero bueno, yo así a salto de mata, pues yo recuerdo y tengo además firmado tuyo y además me gustó muchísimo porque está visto desde una perspectiva de navegación, el de Trafalgar, que me pareció excepcional, el de la batalla de las dunas, que es el único que yo recuerde, lo único que he publicado en castellano sobre la misma batalla, la batalla de las dunas. También tenemos el que hemos mencionado, Tolón 1744, el de 22 derrotas navales británicas, y tenemos aquí también el de el Titanic y otros grandes naufragios. Y sí. tenemos, fíjate, bueno, aquí tengo otro, barcos desaparecidos y su misterio, otro más, ¿no? Y acaba ahora de salir, precisamente el 8 de abril ha salido La Armada Desconocida de Jorge Juan, que yo creo que le va a encantar a la gente porque es un libro puro de barcos y de batallas navales y de historia, hecho para gente que nos gustan los barcos, ¿no? Y yo creo que la gente disfrutará mucho con él. La Armada de Jorge Juan, te refieres a la época de la Armada, o sea, la época de Jorge Juan en la Armada, ¿no? Y entonces se habla un poco de la Armada en general, de ella, ¿no? Sí, se habla el libro, originalmente el título era Los barcos de Jorge Juan, o sea, el personaje efectivamente pues es interesantísimo, pero tiene muy buenos biógrafos, ¿no? Que no puedes intentar competir porque son profesionales y es gente erudita que no puedes meterte ahí. Pero yo echaba de menos, ¿sabes? Siempre intenta uno escribir el libro que le gustaría leer, ¿no? Entonces echaba un poco de menos, ¿sabes? Que no estaba el libro que hiciera un poco la historia de su obra naval. Los barcos se construyó su historia, así como explicar un poco el examen marítimo, que es su gran obra, ¿no? Su gran obra científica, que realmente es un libro que ha quedado ahí un poco olvidada, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco el poner de nuevo en evidencia todo esto, ¿no? Para que la gente disfrute con ello, y yo disfruto un montón, es la verdad, ¿sabes? Y por eso quiero que la gente compartirlo con la gente, ¿no? Que es la cosa. Hombre, Jorge Juan además es un personaje que tenemos que tratar aquí en Istocast por narices. La verdad es que es un personaje apasionantísimo, así que te emplazo, ya que estamos, pues te emplazo para en un próximo programa hablar de Jorge Juan, ¿vale? Y es que realmente que lo sepáis que Jorge Juan
aparte de ser un marino excepcional, un científico excepcional, es que hizo de espía en Inglaterra y se trajo constructores de barcos a España, y muchos de los barcos del siglo XIX, o sea, del siglo XVIII, pues nacieron de esos constructores que trajo a España. Así que bueno, pues es que es verdad que es la armada de Jorge Juan, en una parte de la armada sin duda alguna es de Jorge Juan, ¿no? Y los que después cogieron, porque toda esa construcción pues después evolucionó, pero evolucionó a partir de la de Jorge Juan también, ¿no? Exacto, pero sus barcos quedan un poco pillados, por decir así, en sándwich entre los grandes barcos y coriáceos barcos del almirante Gaztañeta, que por cierto vamos a ver hoy en lo de Tolón, y los barcos del ingeniero naval francés Gautier, que impuso la construcción naval española Carlos III, con lo cual pues parece que queda ahí un poco como en tierra de nadie. Después se le ha maltratado mucho, ¿no? Llamándole que si sistema inglés, que si el sistema Jorge Juan, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y quedan ahí como un poco ocultos, ¿no? Entonces yo he querido escarbar un poco en la historia, ¿no? Sacar ese relleno del sándwich entre Gaztañeta y Gautier y dejar en evidencia solamente los barcos de Jorge Juan, ¿no? Que es exclusivamente de lo que va este libro. Bueno, tampoco me voy a meter mucho ahí, porque la verdad es que tengo una gana de lanzarme en eso y no es lo que toca en el programa. Ya iremos, ¿no? Ya iremos. Eso es. Sí. Bueno, pues nada, yo me presento, soy Goyix, @Goyix /bajas al Duero, y bueno, a todos nosotros nos podéis encontrar tanto en Twitter como en Facebook, como en Google Plus y Pinterest. Ya sabéis, en Twitter @Histocast, y bueno, si queréis escribirnos un correo electrónico, info@histocast.com. Ya sabéis que podéis bajar los audios y escuchar los audios a través de histocast.com y cualquier información que esté relacionada, ¿vale? Bueno, pues decir que en esa misma web podéis dejar audios, podéis coger y podéis acceder a comprar las camisetas de Duke Belly, que también los podéis comprar en duckbelly.com, donde tenemos unas cuantas camisetas que nos ayudan a, pues eso, mejorar el material y el sonido. Y bueno, desde aquí, ya que vamos a hablar de Tolón, vamos a mandar un saludo a todos los que nos escuchan desde Francia, que no son pocos, aunque parezca mentira, pues yo qué sé, a lo mejor estudiantes, gente española que trabajan allí, vamos, bastante común, ¿no? Y que si os gustan los 91 Histocast que habéis escuchado hasta ahora, pues bueno, pues podéis, si tenéis a bien, dejarnos una reseña en iTunes, que os lo agradeceremos enormemente. Haremos una salva de cañonazos, así que a dejarnos reseñas en iTunes. Bueno, pues nada, nos vamos a poner un poco en tarea. Bueno, aquí la verdad es que hemos hecho un guión un poco híbrido entre lo que uno quería hablar y lo que a otro le parecía también que tenía que comentarse, y yo creo que al final ha quedado bastante completo y va a ser bastante dinámico, y bueno, pues al final va a salir una cosa, pues yo entiendo que bastante completa, ¿eh? Así que bueno, pues vamos a empezar un poco por la situación geopolítica. Aquí a ti te interesaba un montón el tema de la importancia de las arbitrarias decisiones reales en el desarrollo de la Guerra del Asiento. Bueno, aquí hay que hablar dos cosas. Hay que hablar del tema dinástico, ¿no? De la propia corona española, de quién estaba de rey, quién estaba de reina, y que es la propia Guerra del Asiento, aunque en otros histocas hemos llegado a hablar de la Guerra del Asiento o de la Guerra de la Oreja de Jenkins. Bueno, realmente estamos hablando de una reina de armas tomar, ¿no? Por ahí van los tiros, ¿no? Sí, Isabel Farnesio, que es la segunda esposa de Felipe V, una mujer muy dominante, ¿no? Que luego también como reina madre, cuando el rey falleció, se demostró también como una persona que estaba siempre influyendo, ¿no? Y influyendo porque tenía dos competidores de la mujer anterior de Felipe, que ella con sus 3 hijos pues quería siempre que lógicamente predominaran, ¿no? Entonces, claro, con estos dos anteriores competidores, Luis y Fernando, pues el problema era que el trono estaba ya asignado, ¿no? Entonces ella para sus hijos pues tenía que buscar algún trono en alguna parte, ¿no? Y aprovechó, como es lógico, pues los tronos europeos, los tronos de Italia, ¿sabes? En fin, lo que se le planteaba por ahí, ¿no? Uh-huh.
Bueno, podemos explicar un poco en qué consiste la guerra del asiento, que, bueno, después de, si mal no recuerdo, es una imposición, el tema del barco del asiento, que es una imposición de un barco que se enviaba a las Indias, concretamente creo que era Cartagena de Indias, y tenía, bueno, era un barco que podía comerciar con América, incluido esclavos, ¿no? Sí, hay que ver. Antes vería yo, por lo menos, no, que el siglo XVIII es complejísimo, es complicadísimo. Tú fíjate que España e Inglaterra se enfrentan 6 veces, nada menos. No, la guerra del asiento es la tercera vez. O sea, después de la guerra de sucesión y la Triple Alianza, pues viene la guerra del asiento. Es una guerra, en principio, exclusivamente comercial. Efectivamente, España tenía un monopolio con Indias y, como tú bien dices, lo que pasa en la paz de Rastad es que le imponen a España que tiene que aceptar romper ese monopolio con un barco inglés que va a estar entrando en posesiones españolas, que va a ser el barco del asiento, ¿no? Un barco ahí, pues que antes eran pues básicamente de contrabando, ¿no? Y entonces le imponen que el barco de contrabando es legalizar el barco de contrabando, ¿no? Esto provocaba constantes fricciones entre pues, lógicamente, entre guardacostas españoles y los ingleses, y estas constantes fricciones van a derivar en que guardacostas españoles y contrabandistas ingleses libren pues una guerra de baja intensidad, que es la que cuando vaya alcanzando mayores dimensiones, en el incidente este del famoso pirata Jenkins, ¿no?, que todo el mundo conoce, ¿no?, cuando le arrancó una oreja a un capitán español a un pirata, ¿no?, ¿sabes? Porque estuvo ahí poniéndosele chulo, pues el pirata este pues no se le ocurre otra cosa, contrabandista en realidad, más que pirata. El contrabandista Jenkins pues se fue y, aprovechando una reunión del Parlamento inglés, pues salió allí y dijo, bueno, pues a mí un español me ha dicho que le cortará también una oreja al rey si a lo mismo se atreve, ¿no? Y entonces, pues inmediatamente, ¿sabes?, provocó ahí una reacción de todo el Parlamento, guerra contra España, que realmente los premieres de ambos países estaban intentando frenar por todos los niveles, ¿no? Pero ya llegó un momento en que los ingleses iban ganando terreno, ¿sabes? Y el rey Felipe V vio que estaba perdiendo tanto que no le interesaba ya seguir con soluciones diplomáticas, sino ir directamente a la guerra y confiscar todos los buques ingleses en puertos españoles, ¿no? Además, no sé si lo hemos explicado un poco así, muy en resumen, ¿no? Sí, muy en resumen. De todas formas, en el Histocast 57 hablamos de él, es el Histocast que grabamos en el Museo Naval, y hablamos como hablamos de Blas de Lezo, tenemos que hablar un poco de la Guerra del Asiento, pero realmente la Guerra del Asiento merece un Histocast propio, porque es que tiene muchos frentes, aunque claro, parezca que no, sí. Y las razones son... la verdad, hay unos tejemanejes políticos impresionantes, porque ahí había... Sí, además hay que decir que la guerra comercial, que va a derivar en varios enfrentamientos tal y cual, pues después va a convertirse en guerra política, ¿no? Porque intervienen los reyes de España, interviene la reina, como hemos dicho antes, y entonces se mete en la guerra de sucesión austriaca, que la reina ve que puede colocar a sus hijos en el trono, y entonces la guerra, de ser una guerra comercial en el Atlántico entre barcos, pues se corre a Italia, ¿sabes?, con un ejército que hay que mandar a Italia para conquistar un trono italiano para el hijo de la reina. Y ya se forma ahí un cacao, que ya es dificilísimo seguir el curso de los acontecimientos con pocas palabras, con una línea argumental verdaderamente clara, ¿no?, que es lo que tenemos que intentar, creo, ¿no?, a ver cómo lo hacemos. Sí. Luego en Inglaterra ya también tenían su propia guerra política entre unos y otros, y tú has hecho esto, tú has hecho lo otro, tú me has provocado que vayamos ahí. Al final Walpole caerá y, en fin, es una cosa tremenda. La verdad es que es súper interesante. Hay tiene unas implicaciones. El problema de los ingleses es que estaban muy endeudados a principio de siglo, y entonces los mercaderes británicos tenían muchísimas acciones del gobierno, o sea, el gobierno no les debía muchísimo dinero, y entonces, pues claro, prácticamente dictaban la política del gobierno británico. Esto pasa hasta que Inglaterra se mete en la India, y al abrir el cofre de los grandes tesoros indios, pues ya los mercaderes británicos no pintaban nada, ¿no? Pero en estos 40 o 50 años de primero de siglo, los mercaderes británicos tenían muchísima importancia, y el contrabando y todo esto, que era el medio de que ellos se valían para entrar en la América española, era importantísimo, y de esto es de lo que va a derivar la guerra del asiento, ¿no? Bueno, pues tenemos la famosa esta guerra del asiento. Ya hemos dicho cómo se provocó, por lo menos cuál fue el casus belli. Bueno, un casus belli que los propios ingleses decían que que cuando fueron a enterrar al tal Jenkins, que tenían ambas orejas. Pero bueno, habladurías, ¿no? Que se presentó al Parlamento con la oreja así tapada con un pañuelo y tal y cual, y con un bote y una oreja puesta. En fin, vete a saber de quién era la oreja. El incidente concreto, por lo que se dice, fue que
que un guardacostas español detuvo a al contrabandista, y entonces cuando estaban registrando ahí las mercancías y tal, pues el Yankees y los suyos empezaron a insultar a los del guardacostas, ¿sabes? Empezaron, españoles de mierda, no sé qué, pues lo típico, ¿no? Entonces el capitán español, claro, muy orgulloso el tío, saltó con su sable al barco inglés y le cortó la oreja a Yankees, ¿no? Y le dijo, Yankees decía que le dijo, lo mismo le haré a tu rey si a lo mismo se atreve, ¿no? Entonces, claro, esto Yankees pues lo utilizó, que no se sabe si realmente fue así o no, ¿no? Pero lo utilizó en el Parlamento inglés, como ya he dicho antes, para como casus belli, para excitar los ánimos de los mercaderes, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que es un buen momento también para ver cuál es la situación de España. Y la situación de España pasa irremediablemente, por lo menos la situación geoestratégica, hay que hablar sin duda alguna de la Armada, que es realmente es la que lleva la fuerza y ejerce la fuerza a lo largo de todo el imperio, ¿no? Entonces, hay que decir que este siglo XVIII está marcado por el comienzo de ese siglo y el cambio de dinastía, y es que al final de la dinastía de los Austrias, con Carlos II, no tenemos armada, básicamente no tenemos armada. Es que no tenemos nada, y vienen los Borbones y realmente la hacen renacer. De hecho, tenemos un Istocas, que es el renacimiento de la Armada con nuestro amigo Delgado Bañón. Os diré el número ahora en un rato, pero vamos, que hablamos de ese renacimiento de la propia Armada y cómo con los Borbones pues sale adelante. Entonces queremos ver en qué situación estamos ahora mismo, en 1744, con este renacimiento de resurgimiento de la Armada Española. ¿En qué momento estamos, no? Porque, bueno, pues han llegado los Borbones, han llegado una serie de ministros, como bueno, pues tenemos aquí a Patiño, tenemos al Marqués de la Ensenada. ¿En qué situación estamos, Víctor? Bueno, pues se hace en los primeros años de este siglo, pues en realidad lo que se hace es, como bien has dicho, una reconstrucción, que será interesantísimo el Istocas ese que has dicho, ¿no? Una reconstrucción total, que se hace primero trayendo a algún maestro francés, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces empiezan a construirse barcos en Guarnizo, en Santander. En La Habana también empieza también a desarrollarse el astillero de Ferrol, pero está todo muy incipiente, ¿no? Muy empezando. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Aparece un maestro por ahí con gran experiencia, que es un maestro que de joven había estado haciendo galeones, que se llamaba Antonio Castañeta, que es el que va a marcar el principio de siglo, ¿no? Porque este hombre con mucha inteligencia pues no diseña unos barcos capaces de enfrentarse a ingleses y franceses, sino que diseña un barco específico, el barco específico que va a necesitar la Armada Española, o sea, un barco que atraviese el Atlántico, que sea muy duro y que sirva a España para defender sus tesoros y para defender sus propiedades, ¿no? Un barco específico, el barco Castañeta, que no estaba construido así con grandes medios científicos ni técnicos, pero que estaba hecho por maestros carpinteros de Ribera muy expertos, ¿sabes? Expertísimos. No se van a hacer muchos, se van a hacerse unos 30, 40 barcos nada más, y fundamentalmente van a hacerse la gran mayoría, 30, 35, pues van a ser prácticamente de 60 cañones, o sea, inferiores a sus similares franceses y ingleses, ¿no? Pero en realidad eran muy duros y muy buenos, pero realmente así en primera línea solamente se hacen 6 o 7 de 70 cañones, entre ellos el Princesa, las de Lezo, y luego solamente se hace uno, así por decir así, como un brindis al sol, que es de 100 y muchos cañones, 114 creo recordar, el Real Felipe, ¿no? Que en realidad era un mastodonte, ¿no? Que era un poco, bueno, pues lucirse. Autran, que era un maestro francés, pues quiso lucirse con este barco, pero que sin embargo este barco, que parecía destinado a ser el mastodonte para estar así siempre en puerto, para hacer grandes alardes y tal, pues va a ser el protagonista del combate de Tolón que nos ocupa, ¿no? Uh-huh. Y por lo que sé, se va a batir bien. Pero bueno, os había prometido el número del Istocas de la refundación de la Armada en el siglo XVIII, pues es el número 21 con Luis Delgado Bañón. Y bueno, como decías, Castañeta, pues lo que hace es unos barcos muy duros, muy para las necesidades de la Armada Española. También hay que entender que sean barcos pues casi hechos artesanalmente, es decir, son maestros de carpinteros de Ribera, ¿no? Que le llaman. Sí. Hacen barcos que no están basados tanto en teoría matemática, sino en la propia experiencia de cada constructor, ¿no? Sí, muy robustos, muy marineros, pero tenían dos problemas fundamentales, que eran un poquito lentos, con consecuencia de ser tan robustos, eran un poco pesados,
y como consecuencia de no emplear los métodos científicos que estaban empleando, por ejemplo, en Inglaterra, Isaac Newton y Anthony Dean, ¿no?, para definir cargas puntuales, pues no podían llevar artillerías de gran calibre porque desmantelaban la estructura del barco por dentro, ¿no? Entonces, pues lo que hacían los maestros españoles, ni cortos ni perezosos, que no hacían nada mal, era poner exactamente la artillería que el barco podía llevar, ¿sabes? Y no cortarse porque fueran un poquito más cortos que los barcos que se hacían fuera, ¿no? Era un poco un sistema, bueno, pues cerrado hacia adentro, ¿no?, por decir así, pero que sin embargo cuando España tuvo que defenderse, pues dio óptimos resultados, eso es la verdad. Además, bueno, cuando uno habla de... Pues entiendo cuando tú te refieres a robustos, para que la gente lo entienda, estamos hablando de barcos que aguantan mucho mejor el tema de ataques enemigos de la artillería, es decir, que tiene las cuadernas, que serían lo que son las costillas del propio barco, pues las tienen mucho más seguido, entonces pueden aguantar muchísimo más los embates de la artillería, son más resistentes, cosa que un barco tipo fragata, una cosa así, pues claro, lo que se busca es que sean ligeros, ¿no? Y entonces las cuadernas van más separadas, pero claro, que en cuanto reciben un ataque de artillería, depende de qué calibre, ¿no? Pues de cuántas libras sea la artillería, pues terminará hecho polvo enseguida, la primera andanada. Eso es a lo que se refiere Víctor con el tema de robustos, ¿no? Bueno, a ver, probablemente iremos mal si damos aquí una lección de ingeniería, ¿no? Lo que hay que decir es que los barcos españoles eran forros y cuadernas más gruesas que sus iguales de los otros, ¿no? O sea, estaban muy sobredimensionados, lo cual no quiere decir que los forros y las cuadernas estuvieran puestos en el sitio donde hay que ponerlas, que eso lo define el cálculo infinitesimal y la ingeniería. No sé si me he explicado bien, cuando uno mediante el cálculo de ingeniería pues define bien esas cargas, ¿qué es lo que pasa? Que no hace falta hacer barcos tan robustos porque tiene, soportando la misma carga, una estructura mucho más liviana, entonces el barco es más rápido. El barco español era muy robusto, muy coriáceo, ¿por qué? Porque tenía que soportar ataques y sobre todo tenía que atravesar el Atlántico, cosa que no siempre los barcos franceses o los barcos ingleses hacían. A lo mejor no tenían que hacer ese tipo de viajes, o algunos de ellos sí, pero nosotros teníamos que hacerlo mucho más a menudo porque teníamos todo un imperio delante. Exacto, era un barco a medida de nuestras necesidades, por decir así, lo cual no significaba que cuando lo comparabas con barcos de otras naciones, pues en algunos aspectos era mejor y en otros era peor. Era sencillamente diferente. Luego además tenemos hay una elección por coger más número y menos cañones. Pues, tiene su lógica porque hay que cubrir territorio y necesidades, que tener pues eso, brindis al sol, como has dicho tú con el Real Felipe, tener varios tres puentes. Sabéis las clasificaciones de los navíos, que bueno, le pueden llamar de primera clase, segunda clase, tercera clase. A mí me gusta llamarle por tres puentes y tal, porque más o menos vas viendo de qué, sin contar siquiera cañones, para que la gente entienda un poco, a lo mejor es decir de un piso, de dos pisos o de tres pisos. Claro. Porque si no se van a liar con los puentes y las baterías y tal. ¿Sabes? Es decir, bueno, pues cuando se ve desde fuera que hay tres filas de cañones, una encima de otra, pues es como tú bien dices, pues uno de tres puentes. Cuando hay solo dos, que es el navío clásico de 74 o 60 o 68 cañones, es un navío de dos puentes. Y cuando hay solo uno, pues ya no es un navío, sino que suele ser una fragata. Una fragata, exactamente. Sí. De los de dos puentes, pues dependiendo del número de cañones que tengan, pues en ese caso pues serían de tercera o segunda clase, y de primera clase pues los de tres puentes, sin duda alguna, ¿no? Exacto, con esa regla mnemotécnica, pues yo creo que la gente, en cuanto ve un grabado o ve un tal, pues rápidamente distingue el tipo de navío que está viendo, ¿no? Eso es. Sí. Muy fácil. Bueno, ¿qué podemos decir de los ministros? Marqués de la Ensenada y de Patiño antes y después el Marqués de la Ensenada, ¿no? Como sucesor. Hacen una verdadera, pues es un resurgimiento aquí de la Armada y de la construcción naval, que bueno, siempre se les achaca que en España casi no haya árboles, ¿o cómo? Bueno, sí, efectivamente. En lo referente a ministros tuvimos tres muy buenos, que fueron Ensenada, Patiño y Campillo, ¿no? Que la gente recordará, ¿no? Por los nombres Campillo y tal, pues han dado nombres a barcos de la Armada y tal y cual, ¿no? Y bueno, eran ministros que hay que ver que en aquella época la Armada pues era el I+D, o sea, era el esplendor máximo que un país podía construir, o sea, no se hacía otra cosa mejor que los barcos en un país. O sea, tecnología, era el culmen de la tecnología de una nación.
Sí, sí, sí. Entonces estos ministros, como es lógico, estaban impulsando el I+D del país y entonces, pues claro, lo dedicaban, aunque no dedicaban como en otros países, que Inglaterra, por ejemplo, pues siempre ha dedicado cifras próximas entre el 5 y el 10 de su PIB a su armada, ¿sabes? En España nunca hemos llegado al 2, entre el 1 y el 2 en las buenas épocas, y estos ministros lo hacían así porque había lógicamente otras necesidades más importantes, especialmente ejércitos para doña Isabel Farnesio, ¿no? Que eso era la prioridad absoluta, ¿no? Pues ellos consiguieron que los barcos pues se fueran haciendo a buen ritmo y sobre todo manteniendo una continuidad de construcción, porque los barcos hay que mantener una continuidad, porque si dejas algún hueco en la construcción naval, pues lo que pasa es que disminuye todo y la debida sustitución de los barcos pues no tiene lugar. ¿Qué es lo que está pasando ahora en la Armada? Que los barcos se están quedando muy viejos. ¿Por qué? Porque los 10-12 años de crisis pues no se han construido barcos. Entonces los barcos son ahora en una gran parte auténticas antiguallas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y antes de meternos en pues algunos personajes, bueno, podemos si queréis hablar de Juan José Navarro, que es el verdadero protagonista de esta batalla, básicamente. Que está, tú lo mencionas como punto medio entre Blas de Lezo y Jorge Juan. Y bueno, el que haya escuchado la presentación del libro de Tolón 1744, pues te escuchará explicar por qué. Pero bueno, es buena ocasión de que lo vuelvas a repetir. Sí, es un personaje interesantísimo porque Blas de Lezo, por decirlo así, que es el primer personaje del libro, ¿no? El cojo, manco y tuerto que consigue vencer en Cartagena de Indias y en Mostarán, pues representa la imagen del guerrero, ¿no? El gran guerrero que se impone por su fuerza, por su habilidad bélica, ¿no? Por su visión estratégica, etcétera, etcétera. Mientras que Jorge Juan es, siendo marino y además el mismo cargo que Blas de Lezo, porque llegó a jefe de escuadra, pues es el científico, el técnico, el ingeniero, etcétera, etcétera. Juan José Navarro tiene, curiosamente, las dos, está justo entre los dos, o sea, es como un híbrido, ¿no? Entre Blas de Lezo, ¿sabes? Y Jorge Juan, con el añadido de que era además en sus buenos tiempos un excelente cortesano y además bailaba muy bien y escribía estupendamente, ¿sabes? Ha escrito varios libros y tratados que están conservados aún, ¿no? Como Jorge Juan. Bueno, pues mira qué cosa más curiosa. Bueno, y en esta época, ¿cómo estaba? Me refiero a número ya no hablamos de calidades, ni de dónde venimos, ni cómo vamos, en proporción respecto a Inglaterra en el tema de los barcos, porque me refiero a, vale, sí, invierten un 5% los ingleses, pero por motivos obvios, porque joder, son insulares, pues invierten un 5% de su presupuesto anual a la Armada. Pero ¿en qué situación está la Armada inglesa y la española en este momento? Nos sobrepasan enormemente, nos doblan en barcos. ¿Cómo estamos hablando más o menos? Porque realmente tenemos que fijarnos que nosotros no podemos movernos alegremente, tenemos que situar un poco cómo es la situación. Exacto. Y nosotros, en cuanto empezamos la guerra del asiento, la proporción aproximadamente es que nosotros tenemos unos 50 barcos aproximadamente, ¿sabes? Barco arriba, barco abajo, ¿no? Mientras que los ingleses tienen disponibles alrededor de 150, aunque en realidad tenían muchos más, ¿no? Pero ellos, bueno, en astilleros, en servicios, en desplazamientos, en comisión, en asentaderos, pues tenían también, y ellos llegan casi a los 200 y pico, en cuanto empieza la guerra. Con lo cual, pues es una diferencia inmensa. O sea, cada barco español realmente valía para nosotros 3 barcos británicos, ¿no? O por lo menos teníamos que hacerlo valer así, ¿no? Pero era exacto, había que hacerlo valer, porque si no... Y todo eso con todo el imperio que teníamos, que en esa época los ingleses que tenían, vale, bueno, tendrían colonias sueltas, aparte de las de Norteamérica, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la situación. Bueno, exacto, pues esa es una situación de inferioridad y bueno, y eso que nosotros pudimos levantarnos después de muchas tortas, porque antes recibimos unas cuantas tortas, parece que no pasó nada mientras se resurgía se refundaba la Armada, pero no, hubo unas cuantas tortas y un par de desastres. Ya lo creo. Y vamos, que prácticamente perdimos la Armada. Desde el principio del siglo XVIII... mientras resurgíamos perdimos la Armada un par de veces. Puedes nombrar alguna, ¿no? En tu libro además lo mencionas. Sí, en Cabo Pasero, por ejemplo, al bueno del almirante Gaztañeta, pues lo que le hicieron es que le mandaron, cuando él estaba aún construyendo barcos, que no tenía barcos, pues el primer ministro español, que era un abate estrafalario, el abate Alberoni,
que había conseguido quitar de su puesto, ¿sabes?, arrebatar el puesto a la juiciosísima y excelente consejera que era la princesa Orsini, ¿sabes?, que había sido fundamental en la reconstrucción de la corona y de la dinastía española. Pues el abate llega con ambiciones extrañas. Víctor, explica qué es un abate, porque la gente no lo sabe y es interesante saberlo. Un sacerdote. Estamos hablando. Sacerdote, un cura, sí. ¿Estamos locos o cómo es esto? Es como. Sí. Pues los abates se ponen así próximos a figuras políticas y tal y cual, y van ascendiendo como consejeros, y entonces pues hizo una conspiración que sería larguísima de contar aquí, está contada en el libro. Consigue que la princesa Orsini, que era una princesa excelente y que estaba aconsejando al rey y que era conexión directa con Luis XIV y que estaba realmente ella puenteando a Luis XIV para que no convirtiera a Felipe V en un títere, pues la consigue desplazar, consigue que moleste a la reina Isabel Farnesio. El abate hay que decir que venía en el séquito de Isabel Farnesio, claro, como no podía ser otro, y este abate pues ve que el puesto de primer ministro y de cardenal está ahí muy cerca, ¿sabes?, y se hace con el puesto, con el apoyo absoluto de Felipe II, que enamoradísimo de su segunda mujer. De Felipe V, pues, perdón. Sí, perdón, Felipe V. Se ha escapado. Sí, por ahí. Joder, con los Felipes al final se hace un lío. que no dice que no a nada a su mujer, ¿sabes? Y entonces por no contrariar a doña Isabel Farnesio, que venía bellísima y que estaba todos los días con ella para arriba para abajo, pues la princesa esta italiana, que se hace reina, consigue introducir al abate Alberoni, ¿sabes?, en la Cancillería española. Y al abate pues no se le ocurre otra cosa que ir al asalto de Corfú, Cerdeña y Sicilia, con unas fuerzas armadas españolas muy bregadas en combate, pero que no tenían armada, con lo cual Gaztañeta tuvo que alquilar barcos por ahí tripulados por mercenarios e ir convoyando, ¿no?, a las fuerzas. Era una armada que en ningún momento podía combatir. Por supuesto que cuando España se mete en estos líos, pues se unen Austria, Francia e Inglaterra. Inglaterra envía su armada y en el Cabo Pasero, sin haber declarado la guerra, por supuesto marca de la casa, como siempre ingleses, pues hacen polvo a la pobre armada de Gaztañeta, que Gaztañeta, por cierto, luego se vengaría con la flota de 1727 que le pasó ante las narices a los británicos, a ver si no consiguieron hacerse con ella, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues habéis visto, Gaztañeta hace de todo, ¿no? Sí, la verdad es que el hombre es una historia apasionante. Yo creo que está por escribir el gran libro sobre el almirante Gaztañeta. Es un personaje interesantísimo, y yo pues la verdad es que aliento a los eruditos y profesionales o a los aficionados que encuentren buena documentación sobre el tema, ¿sabes?, que lo hagan, porque es un personaje interesantísimo. Uh-huh. Bueno, también te digo una cosa, es un tema que para temas desconocidos que a ti te encantan, como la batalla de las dunas, pues llama un poco, ¿eh? Yo no digo, lo dejo caer ahí. Sí. Bueno, igual entramos. Bueno, pues nada, dejamos el toro ahí en la arena y ya veremos lo que hacemos con él. Bueno, muy bien. Bueno, pues nada, hemos hecho un repaso de lo que es la propia Armada, la situación de España y tal. Y bueno, ¿cuál es la situación para que se produzca esta batalla? Yo, por lo que tengo entendido, dejo caer ahí la pregunta, quedó la Armada Española bloqueada en Tolón. La cuestión es por qué quedó bloqueada y cuál es la situación estratégica puntual de esa escuadra española para que quede en Tolón, o sea, para que llegue a Tolón, y por qué queda bloqueada. Correcto. Pues mira, es un pelín complicado contarlo. A ver si somos capaces de resumirlo en pocas palabras. Cuando empieza la Guerra del Asiento, España, con sus 50 barcos aproximadamente, pues lógicamente era una guerra comercial que se libra en el Atlántico, desplaza estos 50 barcos al Atlántico, ¿no? Y van a América, en varias flotas, hay varias idas y venidas entre Ferrol, Cartagena de Indias, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que entre tanto, cuando están estos 50 barcos, o una cifra menor, pero similar, en América, pues en Cádiz quedan solamente por los barcos que no servían para otra cosa, ¿no?, que eran el Real Felipe, el gran barco, ¿no?,
4 o 5 barcos en reparación y tal y cual con alguna escuela, y otros 4 o 5 barcos, 6 barcos creo que eran los barcos que se usaban como mercantes de Indias, como marchantes, ¿eh? Y realmente unos 12 barcos quedan ahí, que no se sabía muy bien cómo utilizar, y quedan como escuadra de Cádiz, escuadra que se asigna a don Juan José Navarro, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la guerra se mete en la guerra de sucesión austriaca con la reina, ¿no?, esta imprudencia tremenda, pues hay que acompañar por tierra un ejército desde España hasta Italia. Entonces, ¿quién va a acompañarles? Pues el único que estaba ahí disponible, pues lógicamente era don Juan José Navarro con sus barcos, ¿no? Entonces, pues se arreglan los barcos a toda prisa. De hecho el Real Felipe nunca llega a estar satisfactoriamente arreglado porque está dando problemas completamente la travesía entera, ¿no? Y van a acompañar al ejército, ¿sabes? De circunstancia en la que los ingleses intentan continuamente impedir, ¿no?, con sus escuadras también, ¿no? Y en Cartagena están a punto de impedirlo, ¿eh? Pero bueno, que con la flota ya en Cartagena, pues consigue por fin remontar en un temporal hacia Barcelona. Hay más temporales y tal, el Real Felipe pues queda bastante tocado, pero finalmente estos 10 barcos, estos 12 barcos, que eran 12 barcos, los 6 de guerra, incluido el Real Felipe, y los 6 marchantes de Indias, que no eran de guerra, pero bueno, asimilados de guerra con la artillería inferior y tal igual, acaban en Tolón. Y en Tolón ya finalmente, pues si conocemos Tolón, con las espléndidas Islas Gieres, pues el problema de estas bellísimas Islas Gieres es que son un fondeadero perfecto, ¿no? Y allí van reuniéndose 30 y pico buques ingleses y dicen, de aquí los españoles ya no salen. Y entonces hacen un bloqueo cerrado, como eran solo 12 barcos españoles frente a 32 británicos que llegan a juntar los británicos, que esto luego, por cierto, se ha comentado que fue un gravísimo error, ¿no? Porque los barcos británicos esos hacían falta en el Atlántico, ¿no? Lo que pasa es que quisieron tanto humillar otra vez a los españoles en el Mediterráneo que acumularon un montón de barcos ahí frente a Tolón. Que todo el mundo se apuntaba a la fiesta, ¿no? Sí, todo el mundo se apuntaba ahí exacto, como buitres, exacto, a ver lo que pasaba. Exacto, bueno, sí. Yo os recomiendo que miréis en Google Maps. Ahora tenemos esta suerte, ¿no? Entonces había que buscar mapas de vete a saber dónde, ¿no? Cómo encontraban los mapas. Pero ahora, teniendo internet, de verdad, consultad un poco, ir a Tolón, buscarlo en el Google Maps y veréis el tema del fondeadero de Tolón. Es que está todo plagado de islas, la salida al exterior, ¿verdad? Sí, y es como tú dices, es un bloqueo cerrado, porque podemos pensar en un bloqueo como el de Trafalgar, que es un bloqueo abierto, ¿no? Es un bloqueo que estás pendiente a ver si salen y cuando les salga les crujes. En este caso es que directamente los tienen cerrados. Es completamente cerrado. Tolón son dos radas, la grande rada y la petit rade, que los barcos están allí completamente embotellados, ¿no? Y un gran fondeadero en las Gieres, ¿no?, que es abierto. Entonces, si tú estableces una escuadra completamente superior en las Gieres, pues los que están en las 2 radas interiores es que no pueden hacer nada, es que no pueden salir, y están allí pillados, claro. Un tema además que hay que considerar es el tema de que mientras una escuadra está bloqueada, porque ¿cuánto tiempo estuvo bloqueada? Estuvo 2 años, ¿no? Una cosa así. Sí, 2 años nada menos. 2 años, una barbaridad. Desde 1742 hasta 1744, pero estamos hablando de que durante todo ese tiempo, pues la moral en la Armada Española pues no debía ser, vale, podían a lo mejor pisar tierra firme y tal, pero no debía ser la mejor, la moral. Y por supuesto el estado del entrenamiento, pues en teoría no debía ser el mejor. Sin embargo, los ingleses sí que podían coger y rotarse, ir relevándose e incluso ir a entrenar si tenían que entrenar en alta mar y tal, ¿no? Y lo hacían, y de hecho las escuadras británicas se mantuvieron en perfecta forma en su fondeadero, pero no tenían a don Juan José Navarro, que aquí vamos a ver este personaje que es sumamente interesante porque es un hombre que consiguió mantener sus barcos dentro del puerto de Tolón perfectamente en forma y en condiciones. ¿Cómo lo hace? Pues con continuos entrenamientos, con amadrinar un barco al otro para limpiar fondos, continuos entrenamientos en los cañones, tal cual, o sea, actividades. Era un verdadero genio, ¿sabes?, en inventar continuas actividades y además con unos medios precarios porque no tenía ni dinero para conseguir víveres el hombre, ¿no? Pero mantenía una escuadra ¿qué es eso? De buen tamaño, ¿no? Que eran 12 barcos con 400, 500 personas cada uno, que es gente, ¿sabes? Y consiguió mantenerlos en perfecta forma y en perfecto estado de adiestramiento, y hasta tal punto llegó que cuando luego en la batalla veamos la
el duelo artillero, pues veremos que los cañones españoles dispararon mejor que los propios ingleses. Uh-huh. Bueno, otra cosa es el dinero. Hay que mantener, vamos a ver, en un barco de esos, o por ejemplo, vamos a decir, por decir uno medio y el tres puentes que teníamos solamente uno, que es el Real Felipe. ¿Cuánta gente podía ir en el Real Felipe? ¿Estamos hablando de 800 personas? No, sí, 800.000 personas por ahí. Esas personas hay que alimentarlas y algunas hay que pagarles, digo algunas, hay que pagarles una soldada y tal y cual. Es decir, que mantener una escuadra de, ¿cuántos eran? ¿10 barcos o 12 barcos? 12 barcos. Por 500 personas en cada barco, pues calcula. Pues ya está, ahí... Y todos los días hay que comer, hay que cenar, hay que desayunar, hay que trabajar, hay que organizar actividades, hay que mantener el barco, hay que vaciar sentinas, hay que... En fin, luego es un tema logístico importantísimo. Por mucho que te ayuden los franceses, que eran, pues digamos, aliados, ¿no? Pero aún así... Se ayudaban un poco y mal, pero se ve que a nivel logístico, pues el entendimiento de los españoles con los agricultores, con los proveedores, con tal, con cual, pues era bueno, ¿sabes? Porque si no habría sido imposible, ¿sabes? Mantener esa escuadra allí, ¿sabes? Bueno, además es la Provenza, que ya sabes que es tierra rica, ¿no? ¿Sabes? Buena agricultura, buenos productos, ¿no? Entonces... Bueno, pues ahora, claro, están 2 años ahí, están ahí bloqueados, pero ¿por qué se sale? Porque claro, a ver, si hay una batalla quiere decir que hay tiene que haber un trigger, ¿no? Un gatillo que se dispare, algo tiene que provocarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se salga de esta situación? Pues se sale porque el rey Felipe y la reina están ya hasta las narices de que el ejército esté sin apoyar la flota sus actividades, ¿no? Entonces, pues se consigue, para que se animen a salir, se consigue el apoyo francés y se dice, vale, pues 12 contra 32 no podéis salir, pero si sumamos 15 barcos franceses o 18 barcos franceses, pues ya estáis a la par, con lo cual ya os animaréis a salir, ¿no? Y entonces, pues con ese trato... Sí. Pero el acuerdo era que los franceses iban a escoltarlos, es decir, ¿no? O algo así, es en plan, vale, sí. Vamos con vosotros para que nos machaquen y la idea era... Si se meten, pues les zurramos también. Que se pudiera salir, efectivamente, para evitar el bloqueo inglés. Pero claro, esto era la orden que se imparte a nivel de Cortés en el sitio concreto, en Tolón, al acuerdo al que se llega, o se supone que se llega, esto hay que ponerlo entre comillas, es que estaba más fácil que los ingleses acordaran con los franceses, pues que los españoles iban a ser hechos por Fatina, ¿no? Que es lo fácil, ¿no? Porque a los mismos franceses, pues tampoco, a los franceses aristócratas, quiero decir, de la flota, pues tampoco era muy agradable tener los 12 barcos españoles allí metidos en su base naval principal, ¿no? Entonces, si desaparecían, pues mejor, ¿no? Entonces, parece ser, aunque nunca ha habido constancia, que se negoció entre Francia e Inglaterra la liquidación de la flota española. Claro, el cebo era perfecto, ¿no? Porque los franceses decían que escoltaban, pero en realidad lo que habrían hecho es poner en bandeja, ¿no? de los ingleses a la flota española. Bueno, después veremos un encuentro que hay, pero bueno. Has mencionado una cosa muy interesante, ya que estamos, yo siempre que hay tema de la Armada, yo aprovecho, lo meto, y has mencionado un tema muy interesante que es el tema de la oficialidad francesa, que la francesa y la española eran todos nobles, ¿no? Estamos hablando de nobleza. Cosa bueno, que decir, que en la época, por ejemplo, de Luis XVI, cuando la Revolución, que son bastantes años después, unos 40 o 50 años después, la Marina francesa ha conseguido un equilibrio perfecto entre los rojos, por decir así, que eran los oficiales de carrera, y los azules, que eran los oficiales alquitranados, ¿no? De los que se había hecho todo el recorrido por el barco de Grumete Almirante, ¿no? En esta época aún había mucho predominio de rojos sobre azules, y los azules estaban en franca inferioridad, y además muy despreciados por los rojos, Entonces, claro, pues los rojos eran estos emplumados, ¿no? Que se subían en los barcos y tal, y se consideraban una raza superior, ¿no? Cuando ven a los españoles, que los españoles, como es lógico por la reconstrucción de la Armada, eran todos similares a los azules, porque eran todos alquitranados, incluido Juan José Navarro, que era un alquitranado total, ¿sabes? Pues claro, esto pues les mueve al desprecio, ¿no? Y eso que se supone que eran de tipo nobleza, es decir, que no estamos hablando de la gran aristocracia emplumada francesa, esta de Madame Pompadour y todas estas historias, ¿no?
despreciando a otros oficiales que se supone que vienen de familias nobles, pero no son esa cosa tan... Pero ni son aristócratas ni son de carrera, con lo cual ni han pasado por la universidad ni tienen sangre azul, con lo cual... chungo. Y bueno, ya cuando viene la Revolución Francesa, que les cortan la cabeza a la mayoría. Bueno, pero eso fue 50 años después. Claro, pero hay que decirlo, oye, luego se explican muchas cosas, que bueno, sí, serían muy aristócratas y sus cosas, pero oye, sabían de su trabajo y sabían lo que hacían. Lo que pasa es cuando le cortan la cabeza a todos estos, le cortan la cabeza o huyen, y claro, ya no trabajan ahí, claro, lógicamente. Antes de que me corten la cabeza, pues me voy. Y entonces, ¿qué pasa? Que la Marina francesa pues se queda sin oficialidad, alta oficialidad especialmente, competente. Entonces, claro, luego se explican ciertos desastres que ocurren en la época napoleónica y bueno, ya eso sería otra historia. Prácticamente en época napoleónica, prácticamente la flota francesa está tripulada por los azules, por alquitranados prácticamente, y su problema era que ni tenían experiencia bastante ni estaban en la cantidad suficiente, que era el problema, ¿sabes? Porque la Marina francesa siempre intentó compensar, o sea, rojos con azules, que estuvieran en proporciones parecidas. Cuando tú eliminas, como tú bien has dicho, por la liquidación de ya no trabajo aquí, ¿no? Pues entonces, pues claro, te quedas sin la mitad de la tropa, ¿no? O sea que muchas veces preguntaban porque, a ver, la Francia napoleónica tenía un poder... Estamos adelantando cosas, pero tenía un poder enorme económico y podía decir, bueno, pues podía haber igualado la apuesta que hacía Inglaterra en el tema de la marina, pero vale, y si no tienes marino, por mucho que inviertas en barcos, o sea, que tampoco te compensaba, es que claro, esa era la situación, es que tampoco podemos así era. Sí. En fin, así que la marina francesa nunca estuvo en situación de poder hacer frente a la inglesa de ninguna de las maneras, aparte de que no hiciera mucho. Hay una excepción, o dos excepciones. En la guerra de las 13 colonias, están a la altura, pero eso es otra es verdad, eso es cierto, pero yo decía la napoleónica, he dicho la francesa, pero decía la armada francesa napoleónica, sí, pero es verdad que en la de las 13 colonias, como dices, ahí sí que los tuvimos, tanto los franceses y los españoles, como los tuvimos en el siglo anterior, con Tourville y Duquesne, la armada francesa alcanza la excelencia, que son prácticamente las dos únicas veces en que los franceses alcanzan la excelencia en la marina, ¿no? Porque como tú bien dices, luego con Napoleón están siempre muy por debajo, ¿no? Lo que pasa es que los ingleses en esa época, claro, estaban muy por encima también, ¿no? Pero bueno, esa era una francesa que estaba carburando, era una armada que estaba carburando bien, o sea que... Sí, si no es por la revolución hubieran llegado a la altura, los ingleses. Claro. Bueno, pues ya estamos viendo que bueno, al final terminan por salir, han llegado a un acuerdo con Francia, los españoles dicen, bueno, vale, sí, nos obligáis a salir, pero Francia os va a acompañar, ¿vale? Os va a acompañar los franceses y entonces ya, pues, se lo van a pensar dos veces los ingleses si van a salir. Y yo creo que es el momento de hablar de los almirantes. De estas tres personas, hay tres armadas, tres armadas, como en Trafalgar. Tú hacías un paralelismo con Trafalgar. Si quieres, después al final del programa buscamos esos paralelismos. Sí. Y tenemos tres armadas. Tenemos a Thomas Matthews por parte de los ingleses, tenemos a Juan José Navarro por parte de los españoles y a, perdón por mi francés, Claude Élysée de Court de la Bruyère. Bueno, tenemos muy bien pronunciado. Sí. Bueno, como se puede. ¿Qué nos puedes contar de cada uno de ellos? Pues mira, Matthews, resumiendo mucho, Matthews era el que había estado en uno de los puestos principales en Cabo Pasero. Entonces era un hombre muy experto, muy mayor, y estaba acostumbrado a machacar a los españoles. Y él llegó para eso, para machacar a los españoles y punto. Y ahí no había más historia. Pero era un hombre también que no solía comunicarse mucho con sus subalternos. Y iba a tener un problema grave, y es que el almirante Lestock, que es el que dirige una de sus escuadras, o sea, la escuadra inglesa eran tres cuerpos, que era el de Matthews, el de Rowley y el de Lestock. Pues el almirante Lestock pensaba que le correspondía el mando de la escuadra, con lo cual, y con el no comentarle a Lestock, ¿sabes?, las intenciones del jefe, pues van a estar todo el episodio, ¿sabes?, a tortas, por decirlo así, tanto Lestock como Matthews, que es importante el tenerlo en cuenta. Y en cuanto a Court de la Bruyère, pues era un señor súper anciano, que había estado efectivamente en todas las operaciones francesas prácticamente desde la guerra de
de sucesión española, ¿no? Incluido el combate de Vélez Málaga, famoso, pero que nunca había sido un almirante importante ni nadie así de relevancia, pero que de pronto pues le dan este puesto y empieza a hacer cosas raras desde el principio, ¿no? A lo mejor por demencia senil o por su, yo qué sé, o por tendencia francesa o porque era muy difícil la política en la corte francesa en ese momento, pues empieza a mostrarse como otros muchos almirantes franceses, equívoco, extraño, que es poco de fiar, que no sabes muy bien a qué acuerdo se está llegando ni con quién, y era un hombre, pues de estos señores mayores que son desesperantes, ¿no? Que vas a hablar con ellos y te responden en clave y no sé qué, y te dicen que sí, pero que no, pero que no, pero que sí, a lo gallego, y entonces, pues claro, al final es imposible entenderse con ellos. Entonces hay que decir que Navarro empleó con él una paciencia inmensa, infinita, ¿sabes? Fue prácticamente el santo Job con él, porque otro almirante hubiera cogido una pistola y le hubiera volado vamos, cualquier disparate, ¿no? Porque este hombre era enervante. Uh-huh. Bueno, y además en las vísperas de salida sucede una cosa un poco rara, ¿no? Bueno, que tú querías antes, si quieres hablamos de la víspera de salida, porque ahí se ve ese doble juego que hace el almirante francés de Court, pero tú querías hablar un poco de la actitud de los almirantes ingleses y franceses. Por parte de los franceses sí que es cierto que el almirante de Court, pues has dicho que pues era exasperante, hacía un doble juego, era un poco ambiguo, ¿no? Y los almirantes ingleses tenían unos problemas entre ellos brutales, entonces, pero entre ellos tenían unos acuerdos. Si quieres ya entramos en el tema de la víspera de la salida, que hay un encuentro, ¿no? Sí. Esto es escandaloso, Esto es escandaloso, sí, creo. El día antes de salir, pues Navarro se entera que Court de la Bruyère y el almirante Matthews han estado juntos en la isla en Porqueroles, creo que es, ¿no? Han tenido una cita y se han visto, ¿no? Como si se fueran de caña juntos, ¿no? Entonces, recordemos que llevan 2 años ahí casi viéndose unos a otros. Sí. ¿Qué es lo que pasa en esta entrevista? Pues nadie lo sabe, ¿no? Cabe conjeturar. Yo lo conjeturo en el libro, ¿no? Una conjetura. Y aviso al lector que es conjetura, ¿no? Para que no se crea que eso es histórico rigurosamente, ¿no? Bueno, pues cabe por lo que pasó después, pues cabe decir que lógicamente Court de la Bruyère intentó conseguir garantías de Matthews de que no iba a disparar contra él y que a cambio, pues si no lo hizo así, prácticamente le garantizó que a cambio le iba a poner en bandeja la flota española. Pero esto es indemostrable, ¿eh? Hay que conjeturarlo por lo que sucedió al día siguiente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahí queda esa conjetura, vete a saber de lo que hablaron, pero está claro que se reunieron para algo. Es que eso no se puede... No se reunieron para tomar el té, o para decirle, oye, mañana salimos. No hace falta que me lo digas, estás delante mío, lo estás viendo. Exacto. Es que era eso lo que pasaba. Sí. Y además debió ser una situación hasta graciosa, porque es que se tenían que ver unos a otros, o sea, claro que... Es que se veían, los tres buques insignias que se veían continuamente, o sea, estaban a la vista los tres. En fin, la verdad es que es ¿qué 2 años, no? Allí en Tolón, qué apasionante. Fíjate, con el verdugo ahí esperándote en la puerta, Y tú, ven, no, que yo estoy aburrido. Estoy imaginándome un capítulo del Ministerio del Tiempo, esta serie que ponen por la televisión, pues nada, vete a Tolón, a la época de Tolón, a ver cómo se vivía allí, pues debía ser aquello, bueno, además para la economía de Tolón, genial, ¿no? Una cosa tremenda. De hecho pasó, el marqués de la Ensenada pasó a visitar a don Juan José Navarro, y estuvieron conferenciando y tal, y le dijo que bueno, que los franceses que le ayudarían, que no sé qué, que no sé cuántos, porque a nivel de corte esto era así, pero es que claro, a nivel de corte se hacía una cosa y en la flota se hacía otra, y entonces claro, era un problema para Navarro, ¿no? Porque él estaba allí a pie de obra, ¿sabes? No estaba en la corte. Y estaba viendo cómo estaban las cosas, o sea que no se lo tenía que pasar. Claro, exactamente. Sí. Bueno, pues nada, al final terminan saliendo. ¿Qué día salen? A ver exactamente, no sé si lo buscarlo, pues ¿tú lo recuerdas? Los 20 y tantos de febrero, creo que fue un 22 de febrero, una cosa así, por aquí está en el libro. Sí, el 22, el 20 y tantos de febrero, sí, vale. Sí, sigue. 22 de febrero. Bueno, pues nada, salen y como has dicho, en 3 partes, salen ya sabéis que yo creo que podemos también, ya que estamos hablando de disposiciones, como salen, el despliegue y todo esto, yo creo que es el momento de que podamos hablar de combate de navío de línea. ¿Qué te parece que hablemos de combate de navío de línea? Casi mejor vamos a decir cuántos son, qué fuerzas se iban a enfrentar
por números y después pasamos a hablar un poco de la disposición táctica, ¿no? Cómo era el combate de navío de línea y cuáles eran las tres partes de la escuadra, etcétera. ¿Te parece? Muy bien, muy bien. Pues Pues mira, se enfrentan, sí, 32 navíos ingleses a 28 franco-españoles. Y cada escuadra pues va dividida en 3 cuerpos, exactamente. que son los ingleses es Rowley en la proa, digamos en vanguardia, Matthews en el centro y Lestock, el que estaba cabreado, no lo olvidemos, atrás, en la retaguardia. Y el muy pícaro almirante francés Coeur de la Bruyère manda él el centro francés, en proa no recuerdo quién era, aquí lo tengo en el libro. En proa estaba Gabaret. Eso es, Gabaret, Kurt y en popa, curiosamente, Navarro, ¿no? Para que sea más fácil de coger con los barcos más lentos, que eran los españoles. Porque para la gente que sepa, para que la gente lo sepa, es que si tú vas en vanguardia y te detienen a ti o te atacan, todos los que van detrás tuyo, que están en el centro y la retaguardia, terminarán acabando yendo a la melee. Entonces, correcto, acabarán socorriéndote. Exactamente. Pero si te ponen en la retaguardia, ¿quién te va a socorrer desde atrás? Nadie. Y dar la vuelta y mirar por avante, que en un barco es una maniobra que tarda un montón de tiempo. Bueno, y en uno de esos barcos imposible, vamos. Bueno, los números que ha dado Víctor son 28 navíos de línea por parte de la Armada Franco-Española y 32 navíos de línea ingleses. Esos son los navíos de línea. Exacto. Pero luego tenemos, por parte española, tenemos 3 fragatas y 2 brulotes. Tengo yo aquí anotado. Y un navío hospital. En total que no salieron, se quedaron en Tolón. Se quedaron en Tolón. Ok, o sea, solamente salieron los navíos de línea. Solo. Además hacía frío, hacía mar, y entonces pues no se podía. Además las fragatas creo que pasaron todas las tripulaciones a los barcos mayores porque estaban mal de tripulación. Entonces prefirieron aprovechar y concentrar los hombres útiles en los barcos que iban a combatir, lógicamente. Lo que fue una muy sabia decisión de don Juan José, de una de tantas, ¿no? que tuvo tan buenas decisiones. Pues por parte de los españoles, pues tenían, franceses y españoles tenían unos 1.800 cañones, para que hagamos una idea de la fuerza artillera, aunque después hay calidades, de las libras que pueden disparar cada cañón y tal. Bueno, y por parte inglesa teníamos, estos estaban navegando, eran 3 fragatas, 3 brulotes y 3 bergantines. Estos sí que estaban en la mar, sí, es correcto. Y sumaban en total todos 2.280 cañones. O sea que son 400 cañones más, y cuando estamos hablando de 2.000, pues 400 cañones más son bastantes más. O sea que no es ninguna tontería. Casi 500 cañones más, o sea que es mucha potencia artillera, pero bueno. Después veremos que eso quedó un poco apañado, ¿no? O sea que no fue tan importante. Vale, pues estamos hablando que por parte de los franceses son, si no me equivoco, unos 16 navíos de línea, ¿no? Eso es, sí. Y 12 navíos de línea españoles, que ya los habíamos hablado. ¿Vale? Sí, pues de los cuales hay que decir que 6 eran marchantes de Indias, que no eran navíos, navíos de línea, barcos, sí. Exactamente. Que no habían sido diseñados para el combate. Exacto, eran para atravesar el Atlántico. Efectivamente, eso es un detalle muy importante. O sea, no van a resistir no van a resistir igual la artillería un navío que está preparado y diseñado para el combate que uno que está preparado simplemente para la navegación y el transporte. Es que no es lo mismo. Ay, pero eran gastañetas, ahí está la cosa. Sí. Y bueno, pues como bien has dicho, si quieres, los tengo aquí por tema de vanguardia. O sea, si quieres los menciono. Pues en vanguardia habían 9, en el centro habían otros 9 de los franco-españoles, y en retaguardia otros 9. En el centro, que es donde compartían, pues había 6 franceses y 3 españoles. No sé si me dejó alguno, creo que me dejó uno. Bueno, pero bueno, como las retaguardias y todo eso. Está bien, sí, tampoco hay que... Sí. Y luego, por parte de los ingleses, tenemos 9 en vanguardia, 10 en el centro y 13 en la retaguardia. Donde 13 en la retaguardia, que, ojo, 10 llevaban en el centro Thomas Matthew y 13 llevan la retaguardia Lestock. Es decir, el cuerpo más importante es el que lleva Lestock en número de navíos. Ojo, no es ninguna tontería.
Eso tendrá consecuencias. Bueno, pues ese es el despliegue que tenemos y decimos, bueno, ¿por qué es tan importante ese despliegue de vanguardia, centro y retaguardia? Porque se combate en línea, y por eso de ahí viene el nombre del navío de línea, porque es la forma de combatir. Lo que ofrecemos es una de las bandas, es decir, uno de los lados del navío de línea es el que se ofrece y van todos uno detrás de otro, porque el lugar vulnerable siempre era pues tanto la popa como la proa, especialmente la popa. Entonces lo que se ofrecía era esa banda y se cerraban todo lo posible las filas, la línea, unos navíos pegados a otros, todo lo posible que se pudieran con la navegación, unos tenían más andar, otros menos andar, y tanto unos como otros combatientes, todos pues los ingleses o los franceses o quien fuera, quienes combatían, siempre se ponían una línea enfrentada a otra y se cañoneaban. Esto era un tipo de combate que habitualmente ese era el combate y el que era como más ortodoxo, y era un tipo de combate pues que no solía ser no resolutivo, es decir, pues bueno, pues a lo mejor se podía capturar un barco, a lo mejor tenía la suerte de que volaba una Santa Bárbara, pero no era resolutivo. Pero era la forma de combatir que tenían, y entonces, bueno, pues eso tiene sentido de que al principio pones a unos al mando de unos, y claro, un almirante no podía mandar sobre todo, porque es que era una línea muy larga aquello, como imaginaos 32 navíos de línea todos seguidos, entonces no podían mandar sobre todos, pero entonces se hacían distintos cuerpos que estaban al mando de unos y de otros, y aparte estaban los capitanes que eran los que mandaban cada uno de los navíos. ¿Me equivoco o no, Víctor? Nada, genial, muy bien explicado, ejemplar, ¿no? Para dar una clase, ¿sabes? Me ha gustado muchísimo. Bueno, cuéntanos un poco del combate de línea, porque seguro que lo enriquecerá muchísimo más. Bueno, a ver, lo primero que pasa es la célebre orden que le da, cuando están ya fuera todos los barcos y están los ingleses todavía en su fondeadero famoso de las Fieres, el famoso Cour de la Bruyère le dice a Navarro que ataque con sus 12 buques a los ingleses, a los 32 ingleses en el fondeadero de las Fieres. Claro, joder, pues Navarro se queda el tío estupefacto, ¿no? Le dice, pero bueno, este tío se ha vuelto loco. Está el viejo chocho ¿sabes? Sí. Entonces, claro, pues le da largas, vuelve a repetírselo otra vez, vuelve a darle largas y así hasta que consigue que le deje en paz, y que salgan los 16 navíos franceses por delante y los 12 españoles en el sitio más expuesto, y ya por fin, curiosamente, los ingleses, cuando ven que los españoles no van a ir a por ellos, pues salen del fondeadero de las Fieres. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban esperando a los españoles? Pues no sé, me pregunto yo. ¿Tú qué crees? Pues tiene pinta, ¿no? Bueno, aquí claro, incluso tiene una pinta muy fea, ¿sabes? Huele muy mal eso que pasó, ¿eh? Deja que pasen los franceses y luego le zumbas vas a por la parte de la retaguardia. Claro, cuando ya Matthews ve que zarpan y que los españoles no van a ser tan tontos de meterse en la boca del lobo, pues sale a por ellos, ¿eh? Y entonces le dice a Rowley que con los 9 barcos que van en cabeza, que controle a los franceses, o sea, que no les cabree. Con lo cual ya ha perdido una división de su armada. Que por si acaso los tenga en vigilancia, ¿no? Por si acaso, a ver si no van a traicionar. Correcto, pero claro, con el problema de que los franceses formaban 2 cuerpos, con lo cual te queda un cuerpo inglés para cubrir 2 cuerpos. ¿Qué es lo que hace Matthews? En vez de irse a por el centro francés, que era lo que en un combate ortodoxo tenía que haber hecho, se va por la popa de los españoles. Que era, claro, lo que venía a hacer él, a machacar a los 12 españoles. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto se queda descolocado y dice, bueno, pero si la popa me corresponde a mí, ¿sabes? ¿Qué hace el almirante en jefe que no me ha avisado de nada atacando a los míos? Entonces, pues se cabrea. Esto ya se las traían tiesas desde hacía tiempo. Exacto. Había otros temas de fondo, tal y cual, no sé qué, no sé cuánto, ya se lo traían. Y al final, pues el tío ve que le debió herir hasta lo más profundo, que la parte de la línea que ortodoxamente le correspondía a él, pues se la quita el almirante en jefe y dice, ¿esas tenemos? Pues te vas a freír espárragos, ¿sabes? Yo paso de la batalla. Y se cabrea el tío, ¿sabes? Dice, combate tú. Bueno, antes de que entremos en el propio combate, hay por ahí quien dice que de Court propuso que fueran los navíos alternados, ¿sabes? Uno como en Trafalgar, que fueran así alternándose en vez de formando cuerpos, como hemos comentado. Por ejemplo, eso no recuerdo yo, cuéntalo. No, pues he leído por ahí que se comentaba y que Navarro se negó, lo cual me llama muchísimo la atención, porque hubiera sido una solución ideal para que si se metían en refriega tuvieran que responder todos. ¿No? Ideal, a mí me suena mucho a Trafalgar eso, ¿sabes?
Sí, bueno, pero mira lo que pasó en Trafalgar, ¿sabes? Bueno, O sea que... bueno, a lo mejor se descoordinan las cosas, ¿no? Efectivamente. Si es que el tema estaba muy mal de todas las maneras, ¿eh? Si es que, bueno, ya otra vez ha salido Trafalgar por el medio, es que hay muchos paralelismos, es que muchísimo, es que es muy parecida la batalla. Luego tres hablaremos cuerpos contra tres cuerpos, claro. Y cada almirante a su bola, ¿sabes? Y encima españoles y franceses juntos contra ingleses, ¿no? O sea, un montón de cosas. Pero aquí se da un primer factor muy bueno, que es que Navarro no hace las órdenes disparatadas del almirante francés. Y el segundo tema bueno, que al venirse Matthews hacia los españoles, pues el tercer almirante inglés se cabrea, con lo cual 12 barcos ingleses quedan completamente fuera de combate. 13, o sea que no... Sí, 13, efectivamente, sí. Es que, bueno, no son pocos. Bueno, entonces estamos en esta situación. Entonces Matthews, que se las prometía felices, dice, bueno, pues con los del Stock más con los míos, les vamos a meter, les doblamos el número, le vamos a meter le vamos a dar la de Dios a estos tíos. Y no es así. Exacto. Sí, ahora está en igualdad. Y entonces ya pues la cosa no es tan igual. Y entonces aparece otro factor. Entonces el primero empieza traicionándole Lestock, y el segundo que va a traicionar a Matthews pues son sus propios barcos. ¿Qué es lo que pasa? Que Matthews llegaba desde Barlovento. Entonces al llegar desde Barlovento los barcos escoraban hacia los barcos españoles. Bueno, hay que decirlo. Sí. Barlovento quiere decir que el viento lo tienes... que vienes del lado del viento. Exactamente, que vamos... donde viene el viento. Y es el que tiene la iniciativa, porque estás en... uno solamente puede maniobrar, puede maniobrar con más facilidad hacia un lado, pero en ese lado no hay nadie, y el otro los ingleses en este caso, pueden maniobrar hacia los españoles, que es hacia donde les lleva el viento. Correcto, eso es así. Eso para que entiendan que no tenga términos marineros, ¿no? En fin. Sí, eso en teoría sería beneficioso tácticamente, pero en este caso no lo fue tanto. Todo en esta vida ni es beneficioso ni es perjudicial. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Quiero decir, cuando combates desde Barlovento tienes, como tú bien has dicho, la gran ventaja de la iniciativa en la batalla. Pero tiene sus problemas, que tus barcos pueden escorar hacia Sotavento, con lo cual el piso de abajo, la batería principal de tu barco, en donde van los cañones de más calibre, pues puede verse comprometida por el alcance del agua y que no puedas disparar con esa batería. Es lo que hay que valorar siempre en función del viento. Y aquí es donde va a haber otro aliado a favor de los barcos españoles, que es que en esa época los barcos ingleses eran tan inestables, iban literalmente alicatados de cañones, escoraban tanto que pierden prácticamente entre los barcos de Matthews esta batería por llegar desde Barlovento. Con lo cual, los inermes españoles pues se ven que por un lado un almirante inglés está fuera de juego y los 12 barcos que se le vienen en igualdad pues están disminuidos, ¿sabes?, por este problema. Que esa la batería de abajo es la más poderosa que tienen, es la que tiene la artillería. Claro, sí. Oye, recordemos que tienen distintas cubiertas, ¿no? Tienen varias cubiertas, varios pisos, y obviamente los cañones que pesan más no van a ir en el piso de arriba, que la estructura no lo aguanta, y además es que el centro de gravedad se iría al infierno. Lo suyo es que vayan lo más abajo y más a ras de la línea de flotación posible, ¿no? Sí, pero aún así, si llevabas muchos cañones, ¿qué es lo que pasaba? Sí. Que el barco, que la estabilidad pues se veía comprometida y entonces escoraba mucho. Entonces estos barcos, que los ingleses estaban muy avanzados en diseño naval, pero también abusaban mucho de las cubiertas, pues metían demasiados cañones en los barcos. Y entonces un barco que con 74 había ido muy bien, pues iba con 90 cañones. ¿Qué es lo que le pasaba? Que escoraba más de la cuenta. Esto hay una confirmación absoluta, ¿sabes?, con Jorge Juan, porque cuando Jorge Juan va de espía a Inglaterra descubre que hay varios navíos en astilleros británicos que están siendo pelados, entre comillas, que están pelándoles la batería de arriba para pasarlos de 90 a 70 cañones. ¿Por qué? Porque en una batalla al sur de Francia, que no se sabe cuál es, les había ido mal, ¿sabes?, ya habían escorado mucho. Qué casualidad. Entonces... Sí, es la confirmación absoluta que yo encontré para encontrar este factor que, por cierto, ningún
en ningún texto figura. Oye, pero ¿en qué batalla debió ser? Es que no había muchas en la que los ingleses no les pues en la que bien. estamos viendo Claro, nosotros ahora, está en clarísimo, Tolón, claro. en Tolón, es la única que puede ser. Claro. En fin. Bueno, pues otra de las 22, ¿no? De las de 22, una más para sumar ahí, ¿no? A las derrotas navales británicas, en fin. Está también ahí. Oye, recibieron, pero bueno, en esa época no es que sufrían demasiadas, pero bueno, están contadas en el Mediterráneo, pues es que está clarísimo, ¿no? 1 más 1, pues sí. Si bote y es redondo es una pelota, en fin. Pues, bueno, así estamos. No pueden utilizar la batería inferior, que es la más poderosa de los navíos. Bueno, ¿y qué sucede? Bueno, pues don Juan José pues se ve que de estar en tremenda inferioridad de 32 a 12, pues se encuentra primero a 10 contra 12 y ahora a 10 capiti disminuidos contra sus 12, con lo cual la fortuna realmente pues se le pone de cara, porque con sus espléndidamente entrenados artilleros pues va a poder librar una batalla en igualdad, en igualdad, menos mal, ¿sabes? Pues porque el hombre, con tal de conseguir algo de igualdad, habría pagado antes de la batalla, pues la consigue por la suerte, que se pone de su lado. Tremendo. Sí, entonces ahora sí, pues libran el combate línea a línea, los barcos de Matthews contra los de Juan José Navarro, y se enredan bastante a tope, varias víctimas, el Poder, el Neptuno, tal y cual, pero en realidad aguantan muy bien, especialmente alrededor de la resistencia numantina, ¿no?, que compone el Real Felipe, que le apoyan el Hércules y el Constante, que son 2 barcos buenos de lo mejor que había en la escuadra española, hasta el punto de que el Marlborough y el Namur de Matthews, que estaban sin poder disparar, no lo olvidemos, con la batería baja, pues prácticamente los desmantelan, y hay un momento que es paradójico en que el comandante del Hércules pues piensa que puede abordar el buque insignia de Matthews, ¿sabes? Hasta ese punto llegan, ¿no? Y el asesor que le ponen ahí, mercenario, pues le dice que no haga esas cosas, que es una locura, ¿no? Pero por poder habría podido hacerlo. Bueno, y aquí el comportamiento, sé que algunos franceses sí que entran en batalla, ¿no? ¿O no? Sí, entran algunos, pero prácticamente por error, porque Rowley se acerca demasiado a ellos y les dispara por error a algún barco que iba con mucha testosterona, ¿no?, los artilleros, y hay un pequeño intercambio, pero no se hacen daño prácticamente. Es anecdótico prácticamente. El gran combate es el tremendo barraje de fuego entre el Poder y los que le cercan, entre los que está el barco, el Berwick de Lord Howe, y el Real Felipe, que alrededor es que tiene un montón de barcos rodeándolo, pero que como no consiguen sacar todos sus cañones, pues no logran dañarlo todo lo que... Y el Real Felipe pues mantiene un barraje de fuego tremendo y consigue que nadie le pueda vencer ni abordar. Hay que decir que también un combate de artillero, pues eso duraba horas. Un combate de estos duraba horas, y es que hundir un barco era realmente complicado. Y si estamos hablando de un navío tan robusto como es el Real Felipe, y que los ingleses no pueden utilizar su artillería más poderosa, pues es que hacerle un derribo, por decirlo de alguna manera, a un navío como el Real Felipe no era nada fácil. Es decir, tenías que atacarle, claro, estabas atacándole pues con tu artillería, que no es la más fuerte, y sin embargo él sí que te está dando bien. Sí, el Real Felipe, a pesar de todo, resulta completamente desmantelado en la batalla. Y mi teoría es que resulta desmantelado por el tiro de sus propios cañones, porque se pusieron a disparar con varios cañones a la vez, que eso destrozaba por dentro los barcos, ¿sabes? Porque realmente los ingleses no mantenían un barraje de fuego, en mi modesta opinión, como para poder machacar al Real Felipe, ¿no? Y ya cuando ven que no pueden con él, pues deciden intentarlo con un brulote incendiario. Que ahí está el incidente este del brulote, que le sale, por lo que he leído, no lo he entendido bien, pero le sale mal, ¿no? Como que sí, lo que le pasa es que viene ya prácticamente con el dedo en el gatillo para incendiarlo, y es una bomba, es el barco, con lo cual en el momento en que se le ocurre a alguien en el brulete disparar un cañón, estalla, ¿sabes? Y se transforma en una bola de fuego que va avanzando hacia el Real Felipe, con la buena suerte de que un cañón de guardatimones o del Hércules, que nunca se ha sabido, ¿sabes?, pues consigue acertarlo y lo hunde.
Ujú. Es que esto es una cosa, un brulote es un barco incendiario que se utiliza para destruir otros barcos o otras estructuras. Por ejemplo, en Amberes utilizaron varios brulotes para volar el puente este famoso de Alejandro Farnesio, que además lo hemos explicado en algún Istocast de los de asedios, sitios asedios legendarios. Pero bueno, ese brulote, fijaos, o sea, lo lanzan, están así preparados para disparar, a alguien se le va la mano y claro, en cuanto dentro del brulote le hacen fuego a lo mínimo, ¡pum!, estalla todo por los aires y bueno, luego la suerte para poderlo, ya no desviarlo, para poderlo hundir del todo, pero claro, ya está incendiado. Normal. Sí, además los españoles tienen que botar una falúa para moverlo. Que van varios tenientes para intentar desviar el brulote y que no acierte con el Real Felipe, que habría sido una catástrofe, ¿no? Si se le hubiera adherido el brulote, ¿sabes? Imagínate el problema. Paga fuego, imposible. Sí. Sí, pero una vez que se ve Matthews, que ya está con sus barcos desarbolados, hechos polvo, ¿sabes? Y que el brulote no ha dado resultado y que se hace de noche, pues, ¿qué hacemos? Sí, que no hemos tenido nada de éxito. Bueno, ahí hay un apresamiento del poder, un represamiento y cosas. Exacto, sí. Pero vamos, a nivel general de la batalla, o sea, está claro que Matthews tenía que haber desembarcado, haber embarcado en el insignia del Stock, haberle arrestado inmediatamente y con esos 13 barcos haber atacado a los españoles, que era su obligación, pero no lo hace. No, pues probablemente no se atreva, porque a lo mejor no reacciona nada bien el Stock. Sí, a ver quién arresta a quién, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, están en ese factor que es el factor fundamental que le sirve a los españoles para poder ponerse exacto, sí, para escapar con bien de esta batalla, incluso con muy bien, ¿no? Y rechazar a los británicos. Bueno, después salen, están así que no saben qué hacer, ahí en ese momento de indecisión. Y ya después ordenan una caza ya por los franco-españoles, ¿no? Pero bueno, los españoles y los franceses creo que dividen ya sus escuadras, cada uno va por su cuenta, pero lo que pasa es que Coeur de la Bruyère, que se había tirado todo el día, ¿sabes?, navegando hacia el sur, da la vuelta por fin, y en ese momento en que están Matthews dudando si ataca o no, pues llega Coeur de la Bruyère y entonces ya pues no puede, sí. Ya no hay posibilidad de machacar a los españoles, que si no hubiera llegado el francés, pues la verdad es que estaban pues prácticamente inermes ahí todos, ¿no? Entonces, es que en la jornada, pues la verdad es que Navarro tuvo el santo de cara, aunque también es verdad que él hizo todo lo posible por tenerlo de cara, ¿sabes? O sea, que él tuvo gran mérito, ¿no? Pero la suerte es que se puso de su lado y contra Matthews totalmente, ¿sabes? Una cosa asombrosa, ¿no? Yo lo que había leído también es que después intentaron perseguirles a los franco-españoles, pero ya Matthews dijo, bueno, voy a desistir, ¿para qué los estoy persiguiendo? Esto ya ha fracasado. Y de hecho, veremos en las consecuencias, eso lo va a pagar Matthews gravemente. Sí. De hecho, es una acusación que le hace el Stock a él, a Matthews, por qué abandona la caza. Pero es que Matthews es que tenía un gran problema. Con los franceses volviendo, si atacaba a los franceses, pues tenía el problema de que podían declarar la guerra. Entonces, claro, él se ve envuelto ya en un problema. No había aprovechado, por decir así, el tiempo que tenía para destruir a los españoles. Los españoles no estaban destruidos, con lo cual, al llegar el francés, pues ya qué hace. Pues retirarse, ¿sabes? Intentar componer sus filas, ¿sabes? Recomponer sus barcos y a ver qué hace al día siguiente, ¿no? Claro. Bueno, y si quieres hacemos un recuento un poco de bajas, a ver qué pasa aquí, ¿no? Vale, sí. Vale. Bueno, pues estas cifras varían, de las fuentes españolas a las inglesas, y es lo que yo he encontrado. A lo mejor tú tienes otras, ¿vale? No, yo tengo aquí, no te creas, o sea, yo ya me encontré de todo, así que por eso te digo, si tienes otras, la decimos, que esto no es mi verdad, esto es lo que yo he encontrado. Aquí tenemos, de la escuadra franco-española tenemos 149 muertos y 467 heridos y un navío de línea perdido que es el Poder, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Correcto, sí. Vale, y por la escuadra inglesa tenemos 342 muertos, ojo, es que no es ninguna tontería, 342 muertos. Estamos hablando de más del doble que la franco-española. Y luego tenemos 800 heridos, casi el doble que la franco-española. Y luego 10 barcos dañados tenemos aquí.
y un brulete perdido, que es el que hemos mencionado. Muy bien, sí. Más o menos se coincide, similares, ¿no? Yo tengo 150 muertos españoles y 600 bajas en total, y 400 muertos, 400 bajas en el bando británico. O sea, eso es lo que tengo. Sí. Bueno, más o menos es lo mismo, porque si estamos hablando de... Sí, muy parecido. Si estamos hablando y del poder habría que decir que el poder estuvo sosteniéndose contra varios buques ingleses. De hecho, rindió uno que curiosamente era el Princesa, que le capturaron a los españoles unos años antes, sí, y el poder rindió al Princesa. Lo que pasa es que vinieron más buques británicos y le obligaron al Princesa a volver a izar el pabellón británico. No es el famoso Princesa ese que replicaron 400 veces. Es el Princesa de Blas de Lezo, claro que sí. Sí. Bueno, fijaros qué curioso, porque es un... si quieres explicar brevemente el tema del Princesa, porque es un tema súper curioso. Hacemos un... Princesa es un barco glorioso de la Armada Española, el primer Princesa, con Jorge Juana y otro Princesa. El Princesa era un barco que hizo Gastañeta entre los barcos estrella de la flota de 70 cañones. Es un barco excelente. Y lo usa Blas de Lezo en el asalto a Mostagán, que captura a la capitana del Bey de Argel, ¿sabes? Y lo usa y gana. Y lo usa también Gabriel Pérez de Alderete en una campaña en el estrecho de Otranto, ¿sabes? Capturando buques enemigos, tal y cual. Libra un combate en el Cabo Finisterre, ya no Alderete, el siguiente comandante, que no recuerdo el nombre ahora, ¿sabes? Y lo capturan los ingleses, ¿sabes? 3 barcos ingleses lo capturan. Y entonces aparece en Tolón en el bando británico, ¿no? Y se enfrenta al poder, curiosamente, con lo que el poder tiene una reacción muy potente, ¿sabes? Por el excelente entrenamiento, vuelvo a repetir, de los artilleros españoles, y rinde el Princesa se le rinde, con lo cual pues tienen que venir más barcos británicos a decir, oye, vuelve a izar bandera, que si no te cañoneamos a ti también. Eso típico, ¿verdad? Bueno, el Princesa, que a ver, nosotros le llamamos el Princesa familiarmente, porque es el nombre que recibía en España, pero en inglés, en Inglaterra, el HMS Princess, ¿no? Sería. Princess, efectivamente. Bueno, no conservaban el nombre español normalmente los barcos. ¿Ah, sí? En Inglaterra, sí. Si HMS Princesa, sería. Ajá. Bueno, curioso, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, después de todo esto, uno se cabría preguntarse de quién fue la victoria, porque los ingleses se atribuyen la victoria a ellos, porque, pues realmente hundieron un barco de línea, lo dejaron fuera de combate, un barco de línea nuestro. Más que atribuirse la victoria, yo creo que ellos lo ignoran, ¿sabes? Ignoran el combate. O sea, no quieren saber nada de él. Y de hecho después tendrán una serie de consecuencias y veremos. Sí. Y que ya dejan muy a las claras que algo no salió como ellos esperaban, o por lo menos tenían unas expectativas que no se cumplieron. Entonces, ellos iban a destruir la flota española, y la flota española no solo no resulta destruida, sino que a los pocos días está operando otra vez en apoyo del ejército, con lo cual pues el vencedor estratégico está claro quién es, ¿no? Podemos decir que es una victoria táctica española, o sea, como tengan una más victoria estratégica, táctica sería empatado, ¿no? Sí, pero realmente no les terminan machacando a los ingleses, es decir, a los ingleses no los machacan, pero lo cierto es que las intenciones que tenían los españoles siguen para adelante y los ingleses tienen que renunciar a ellas. Eso es cierto. Por muy alegres que vayan los ingleses, pues después verán. Por eso creo yo que por este episodio ellos pasan pues de puntillas y no lo tienen en cuenta y no quieren saber, porque saben que en el fondo fracasaron por completo. O sea, mantener allí 2 años 32 navíos esperando para hacer una cosa y cuando van a hacerla fracasan por completo, pues si eso no es una derrota, que baje Dios y lo vea, ¿no? Bueno, también creo que era... no me acuerdo el nombre de este historiador, Cesáreo, ¿cómo se llama? Sí, Fernández Durdo dice que que en el plano táctico, ¿sabes? Al no haber hundido los españoles ningún barco inglés, que no puede considerarse una victoria española. Vale, en el plano táctico, pero en el plano estratégico sí. O sea, sigues funcionando perfectamente, ese es el tema. Sí. Bueno, de hecho fue tan victoria que, por lo menos para las expectativas españolas, fue un éxito total después de estar bloqueado 2 años, que supone que no vas a tener una escuadra que esté funcionando a pleno rendimiento. De hecho, Gregorio, no estamos inventándonos nada, porque el maestro Agustín Rodríguez González, catedrático naval, pues en su libro Victorias Navales de los Españoles, dice con toda claridad
que fue una victoria española. O sea, no somos nosotros que estemos aquí en un programa inventándonos algo, ¿eh? Yo pongo la pregunta y hago un poco de abogado del diablo, digo, para que está ese debate, ¿no? Siempre presente, y pues ponemos lo que dicen unos, lo que dicen otros, y por qué unos piensan una cosa y por qué piensan otros otra. Yo soy de la opinión de que fue una victoria, digamos, no fue una victoria de estas decisivas, en plan de te machaco, pero sí que fue una victoria de, oye, que yo sigo haciendo lo que quiero, estoy dominando el mar. El que se queda dominando el mar es el que ha ganado. Es decir, la escuadra española sigue operando, como tú dices, sigue haciendo lo que tenía que hacer y ya está. Pues sí, y los ingleses son los que terminan yéndose. Estoy de acuerdo, de resaltar además la paciencia del almirante Juan José Navarro en aguantar 2 años allí metido, en aguantar al almirante francés y soportar sin inmutarse las órdenes disparatadas con las cuales prácticamente le remitía al matadero, que es donde el almirante español está genial. Después en el combate pues era ya un tema de artilleros, ¿no? Y ahí él ya incluso resultó herido y quedó un poco fuera de... Lo que tenía que acertar, acertó plenamente. Bueno, después a Juan José Navarro le acusaron de cosas de haberse retirado pronto. Bueno, el capitán de su navío es muerto. Es que llevaba un topo ahí en el navío, ¿sabes? Un francés condenado, que es el que luego en las crónicas francesas figura su versión, pero en fin, el célebre Lagrange está muy desacreditado ya. De todas formas, era de las Cuellí, ¿sabes? De las Cuellí, ¿sabes? Fijaos si es una victoria para Juan José Navarro, que es nombrado después, posteriormente, como... Sí, señor. El Marqués de la Victoria, nada menos. El primer Marqués de la Victoria. Pues, un poco exagerado también y teatral, ¿no? Porque tampoco era para tanto, ¿no? Pero bueno, bien. Oye, pero fue una victoria que a lo mejor no se esperaban en la corte, ¿no? Que era una situación un poco compleja. Se hace además un elemento fundamental de la corte, que se hace preceptor de los príncipes, nada menos, o sea, de los 2 príncipes, pues con lo cual es un personaje ya, ¿sabes? En la corte. Pues ahí tenemos. Y bueno, antes de entrar en las consecuencias, porque después las consecuencias pues van a ser pues impresionantes, por lo menos a mí me impresionó mucho, y bueno, luego hay una reflexión sobre ello en la parte inglesa. Pero bueno, los factores de la victoria, vamos a ver, ¿por qué vamos a recapitular un poco de por qué se gana o se pierde esta batalla para unos y para otros. A ver, yo tengo aquí 3 partes, ¿no? Tengo la mala relación con Richard Lestock, o sea, la división entre los ingleses, como hemos visto por activa y por pasiva, ¿no? Creo, o sea, es bastante... Fijaos, otra división, ¿no? En la batalla de Cartagena de Indias hay una división absoluta entre los mandos ingleses en la batalla de Cartagena de Indias, tanto los de tierra como los españoles. Y entre los españoles también, es verdad. Pero bueno, al final, a la hora de la verdad, unos, digamos que pues hicieron piña cuando en la hora del... y otros pues están tirándose la mierda a la cara, básicamente. Sí. Y bueno, otro de los factores que yo he apuntado aquí, la construcción de los navíos españoles, que realmente que realmente se batieron bien y que dieron la talla. Incluso bien, casi mejor que los ingleses, esos ¿no? Viejos gastañetas rellenos con esos artilleros coriáceos y muy bien entrenados, pues dieron la talla como unos auténticos señores, esa es la verdad, y lo hicieron muy bien, Sí, y de hecho el resultado de la batalla, bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? De hecho los ingleses estaban ahí diciendo, bueno, ¿y estos barcos qué pasa con ellos, no? Claro que no había manera, que no se podía con ellos. No se comporta como los nuestros, es que aguantan de todo, ¿no? En fin, bueno, estaban impresionados. Que luego a la hora, es importante la maniobrabilidad y todo eso, a nivel táctico y tal, está fenomenal, pero luego en la refriega lo que importa es la resistencia, es que no nos olvidemos, ¿no? Sí, llegados a lo último, y cuando el despliegue naval ha salido tan catastróficamente mal como le salió a los ingleses, por ser Matthews un callado y Lestock un traidor, ¿sabes? Pues entonces, claro, el despliegue naval pues se ha ido a hacer puñetas, ¿no? Entonces, claro, pues ya solo queda, como tú bien dices, ¿sabes? Pues el mano a mano. Y si en el mano a mano también te va mal y no puedes sacar los cañones de la batería baja,
pues ya es que se te caen todos los palos del chamizo, ¿no? Sí, de sombrajo, sí. Del sombrajo, efectivamente. Sí. Y luego tenía la otra parte, la batería inferior de los ingleses, que lo has mencionado tú por estar a Barlovento, pues que y eso ya digo que la prueba es una carta de Matthews que le dirige, que está en inglés, que yo la descubrí en un libro inglés además, que le dirige una carta a Lord Newcastle diciendo, quejándosele de que nuestros barcos no han dado la talla, ¿sabes? Que no podían sacar los cañones de abajo, que yo creo que era circunstancia que en España era desconocida, ¿eh? Y la prueba máxima es que Jorge Juan, repito, cuando va a Inglaterra, se encuentra que estos barcos los están modificando. ¿Tú añadirías algún factor más, alguna oficialidad o comportamiento de la marinería? No sé. No, yo creo que estos tres factores fueron tan importantes que se le puso el santo de cara completamente a Navarro, que por cierto se lo merecía, ¿sabes? Porque el tío se lo había ganado. Que los otros, el tema de la oficialidad es importante. A ver, no es el decisivo de la victoria, pero a lo mejor no hubiera podido producirse esa victoria sin ese mando concreto que hubiera mantenido a la marinería lista, ¿no? Muy bien. Sí, ¿no? Sí, me parece una observación muy atinada, ¿sabes? Porque eso es muy importante. Aunque no procede, aunque no hace la victoria, pero sí que permite que pueda producirse. Pero es el que conduce, efectivamente, es el que conduce todo para que todo vaya bien, no se pone nervioso, que no se altera ante las auténticas barrabasadas que le están haciendo, porque le hicieron auténticas barrabasadas, y el tío efectivamente propicia las condiciones para que todo salga bien. Pues ahí tenemos esos tres factores que nos podemos quedar con ello. Si queréis ver más detallitos, pues yo os recomiendo el libro de 1744, el de la batalla de Tolón, el cual yo me he leído y es realmente, sobre todo para meterse en el siglo XVIII, es ideal, pero bueno, si queréis ver detalles de estos de la propia batalla y factores que influyen, pues hay de todo. Que se hacen, creo yo, aportaciones con toda modestia, pero aportaciones impresionantes, ¿no? Y se meten pues 5 batallas navales para que la gente pueda comparar y que vea que Tolón, comparado con otras, pues sí un ciclo, un curso lógico, ¿no? ¿Sabes? Digamos. Es que eso es lo que es la historia, es un transcurso lógico de cosas y de también de estados de ánimo, ¿no? Que aquí influye muchísimo. Que el problema en España hasta ahora con Tolón era que no la entendíamos porque no habíamos seguido el curso lógico de los acontecimientos ni habíamos leído qué opinaban los ingleses de esa época, porque la batalla no la narran. Y entonces cuando contrastas todas esas piezas, empiezas a ver el cuadro en colores, ¿no? ¿Sabes? Porque antes estaba un poco en blanco y negro, creo yo, ¿no? Sí, sin duda. Un poquito, nada más. Bueno, ¿qué consecuencias podemos sacar aquí? Yo he puesto una consecuencia, aunque casi voy a añadir dos. La primera consecuencia es la consecuencia de la construcción inglesa, que tú has mencionado, ¿no? Sí, pero yo creo que la consecuencia más importante es que al no perder su flota, España no se ve obligada a negociar y por lo tanto no pierde la guerra del asiento, con lo cual eso es fundamental porque es la primera guerra del siglo que no pierde, ¿sabes? Entonces es fantástico sentarse a negociar después la paz, en completa igualdad, ¿sabes? Porque no has perdido toda tu flota y la tienes perfectamente operativa. Y recordemos cuando Inglaterra realmente triplica en fuerzas triplica en fuerzas y no pudo con nosotros, literalmente. La verdad es que es así. Bueno, tenemos... Es fantástico, es una cosa maravillosa, ¿no? Vamos a trabajar después, la comparación esta que querrás hacer ahora, que joder, que estamos en una igualdad total y prácticamente nos aniquilan con una excelencia y con una táctica fantástica y maravillosa. Y dices, ¿qué pudo pasar en Tolón para que las cosas fueran tan diferentes? O sea, para que en 50 años los hispanofranceses estuvieran tan deteriorados, ¿no? Y con los franceses combatiendo, además, que en Tolón no combatieron. Si es que habría que haberles dicho en Trafalgar que no combatieran, igual habíamos ganado. esa bravuconada. Esto es en broma, teoría mía. Sí. Bueno, también consecuencias tuvo para los propios ingleses, me refiero a los mandos, a Matthews y para Lestock. Entraron en creo que fue un consejo de guerra, pero durísimo, y duró años. Lógico, además en un siglo en que los ingleses, bueno, recordemos al almirante John Byng, que en cuanto dejó que los franceses se tomaran Menorca, se le llamó al castillo de proa, se le juzgó y se le fusiló sumarísimamente,
Sí, sí. Entonces, pasada esta batalla, tanto Matthews como Lestock estaban expuestos al pelotón de fusilamiento. Lo que pasa es que Lestock era muy listo. Además, una cosa que es tan claro, o sea, uno no interviene, o sea, algo pasa ahí. Lo que pasa es que Lestock, que era el que había procedido más, era muy listo y sabía que se había tenido perfectamente a las instrucciones de combate. El que no se había tenido a las instrucciones de combate era Matthews, porque había ido a por la retaguardia cuando a él le tocaba el grupo del centro. Entonces, con esto, fueron al Consejo de Guerra y como no había informado Matthews a Lestock de que pensaba atacar a la retaguardia, ¿qué es lo que pasó? Pues que Lestock se defendió perfectamente. Sí. Y de hecho... Era perfectamente ortodoxo lo que había hecho. Y de hecho, después, Lestock no solamente no fue dañado en ese Consejo de Guerra, sino que acusó a Matthews de decir, no, es que tú dejaste de atacar encima. O sea, no solamente lo hiciste mal, sino que después ordenaste que nos retiráramos cuando los teníamos aquí a merced, ¿no? Es como... Exacto, sí. Entonces, claro, es que Matthews hizo varias cosas. A lo Nelson, ¿no? A su libre antojo, a su libre albedrío, que a Nelson le salían muy bien, pero que no siempre salen bien. ¿Sí? Eso es. Y al final en una polémica decisión, porque bueno, esto era imaginaos lo que era Londres, a la comidilla aquella, ¿no? Del almirantazgo, una cosa tremenda, todo el mundo ahí pendiente de lo que se iba a decidir. Familias de alta alcurnia y tal, bueno, eso pues con partidarios de uno y de otro, y bueno, eso antes no había tele, entonces eso era lo que imaginaos lo que era en aquel Londres, lo más, ¿no? Todo pues el acontecimiento del año prácticamente. Pero curiosamente, bueno, pues en la Royal Navy así funcionaban las cosas y el que realmente lo hizo mal, pues salió bien librado. Bueno, no, bien librado no, porque también realmente a nivel de gran público pues quedó muy desacreditado porque todo el mundo supo que Matthews lo había intentado, lo que también, claro, pues le salió mal, ¿sabes? Pues le salió mal. Pero Matthews curiosamente también pagó su error, ¿sabes? Pues, y ninguno de los dos volvió a mandar una escuadra. Eso es. O sea, sí, muy bien. Matthew fue el que cargó con las culpas en el Consejo de Guerra, pero vamos a ver, el almirantazgo da una versión oficial, pero oficiosamente ninguno de los dos, los dos quedan fuera. Exactamente. Sí. Afortunadamente a ninguno de los dos se le fusiló, ¿no? Pero... Eso hay que reconocerlo y me quedé con la gana de decírtelo cuando presentaste el libro de 22 derrotas inglesas. Yo creo que ellos aprenden muchísimo más de las lecciones que obtienen, y eso sí que hay que reconocérselo, que ellos tienen una resiliencia brutal, o sea, aprenden y se adaptan enseguida. Ellos se estudian hasta el último pelo de la última señal de lo que ha pasado, lo cual ni españoles ni franceses hacemos y por eso reiteramos los errores. Y bueno, el almirantazgo está claro. Además, si tienen que tomar decisiones chungas, pues nada, fuera. Estos dos fuera y dan el ejemplo a todos los demás de decir, mira, si os comportáis como a un almirante, se le fusila. Exactamente. Y ya está. Y fijaos que unos 50 años después, todos tenían la lección aprendidita, no podemos comportarnos como estos y cada uno que cumpla con su deber. ¿No? ¿Te suena, no? Sí, claro que sí. Eso es. Eso en Trafalgar funciona, claro. Eso es, pero ya llevan la lección más que aprendida. En fin, si quitamos unos factores de que, no tienes la batería inferior, luego la oficialidad se comporta como se tiene que comportar, estamos todos unidos y encima los franceses y españoles no se comportan bien, pues fíjate, ya lo tienes todo. Y Collingwood secunda perfectamente a Nelson. Eso es. Entonces sale todo, pues a pedido de boca. Y al que no brega, al que no se mete en la melee, como debe meterse o va un poco timorato, a ese se lo crujen después de Trafalgar, ¿eh? Ojo. Sí, efectivamente, así es. Sí. Ojo. Esto, no se andaban con chiquitas, efectivamente, como tú bien dices. ¿Sí? Pues yo creo que... Pues luego vale que la gente sea en combate agresiva y belicosa y tal, que es lo que hacía falta entonces, ¿no? Hoy en día es otra cosa, ¿no? Pero entonces, pues se peleaba así. Sí. Y bueno, para España, pues esto le hizo que, salíamos airosos de la guerra del asiento. La hemos ganado, básicamente, porque es verdaderamente milagroso, pero salimos muy bien, incluso ganando, o sea, incluso ventajosamente en muchas cosas de la guerra del asiento. ¿Y qué conseguimos? Y después en la guerra de las 13 colonias, que es que no es la siguiente, porque viene la guerra de la... Sí, que la perdemos, por desgracia, por burro, ¿sabes? Carlos III mete la pata hasta el Corvejón. Pero en la siguiente de las 13 colonias, pues la ganamos,
O sea que no está nada mal y la gente no lo sabe. Es que el siglo XVIII es tan bonito, o sea, el siglo XVIII tiene una ida, venida, no sé qué, y tiene ese aire romántico y tecnología así como muy... muy... que parece ahora que es básica, pero es que de nada de básico. A ver quién puede hacer los cálculos matemáticos que hacían entonces y con lo que tenían. En fin, una cosa... Hay grandísimas batallas navales, ¿no? Joder, en el siglo XVIII. Bueno, es genial. Históricamente está la Revolución Francesa, ¿no? Que exactamente. Es interesantísima, ¿no? Eso es. Es un suceso apasionante, ¿no? Realmente en fin, con el siglo XVIII se explican un montón de cosas de ahora. Sí, eso es la verdad, sí. Yo creo que yo siempre le llamo el siglo bisagra, porque ahí parece que no sucede nada, pero ya está todo preparado ahí para todo lo que va a suceder en el siglo XIX y XX. Sí, y hay personajes interesantísimos, ¿no? Que nosotros tenemos, por ejemplo, a Jorge Juan, que es un habitante puro, ¿no? Pues del siglo XVIII. Es un personaje apasionante que 300 años después pues está completamente vigente, ¿no? Por cierto, ya digo desde aquí que la estatua que tiene Jorge Juan ahí en la Plaza Colón, que vayan pensando en cambiarla. No es una estatua, es que es el ancla del destructor Jorge Juan. Claro, que lo han puesto allí, no sabían qué hacer con él y lo han puesto allí, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Bueno, por lo menos han hecho algo, ¿no? Que no es poco, ¿sabes? Hombre, ya vamos a ir pensando en hacer otra cosa. Hombre, yo creo que sí, no, esperemos que a Jorge Juan, y sobre todo que un buque de la Armada, en vez de poner los nombres, que no voy a criticar los nombres que hay ahora, pero poner los nombres que tienen algunos barcos de la Armada, y que no haya un Jorge Juan, que no haya un Juan José Navarro, que no haya un Gabriel Pérez de Alberete, que no haya un Avilés, ¿no? ¿Cómo era este, sabes? El gran marino de Felipe II. En fin, es que es una cosa, joder, pues que es incomprensible, ¿no? ¿Sabes? Y que estemos aquí, bueno, pues sí, que hay almirantes y infantas que son eméritas, otras son menos eméritas, pero claro, es que son bancos, porque se llaman así, ¿no? Pregunto al viento, ¿no? Bueno, pues hoy, por cierto, nos hemos olvidado de tema de consecuencias. Consecuencias después de la batalla, me refiero directas de la Armada. La Armada apoyó al ejército en su misión y tal. Cuéntame, directamente. Sí. O sea, el desplazamiento, digamos, del ejército hacia Italia, pues con esta armada prácticamente paupérrima, con 6 barcos de guerra y 6 marchantes, pues se cubre perfectamente el expediente, se lleva al ejército de Italia, el ejército en Italia consigue, hay que decirlo, colocar, o sea, el objetivo de Farnesio, hay que decir que finalmente se cumple, porque Carlos III es el rey de Nápoles, ¿sabes? Antes de ser Carlos III, y coloca también, creo recordar, otro infante, ¿sabes? En otro reino, en Parma o por ahí, ¿sabes? Creo recordar, ¿sabes? Que no recuerdo ahora mismo quién ni dónde, no, pero creo que consigue colocar otro más. Oye, pues por lo cual el objetivo de la reina en la guerra de sucesión austriaca, pues se le cumple a la señora y está contenta. Esto es una opinión ya mía, pero vamos, al final esos designios de la señora, de la reina, pues colocó a Carlos III en Nápoles. Oye, pues yo creo que fue de los últimos reyes así que realmente, oye, con sus errores y tal, pero que funcionó bien, ¿no? O sea, porque yo no hablaré de Carlos III como rey porque no tengo suficiente cualificación como para, pero sí decir que su política cuando llega al gobierno en España es absolutamente desastrosa para España, porque nos subordina prácticamente a las armadas francesas, ¿sabes? Él no quería hacerlo, hay que decirlo todo, ¿sabes? Él quería que los barcos españoles se parecieran a los franceses para que pudieran operar juntos, porque él era un rey fuerte y nunca iba a ser títere de los franceses. Pero ¿qué pasa? Que llega su hijo, que es un títere total, que le manejan como quieren, y entonces ¿qué es lo que pasa? Que la Armada Española se pone al servicio de los franceses, y eso lo provocó Carlos III. Con los Gastañeta no hubiera pasado, o sea, ni con los Jorge Juan tampoco, porque eran diferentes de los barcos franceses y no podían operar juntos. Ay, pero es que claro, estamos hablando de los hijos. Es que, claro, es luego está esa cosa de que no solamente hay que ser buen rey cuando uno reina, sino dejar un buen legado, de decir, oye, te os lo dejo en buenas manos, ¿no? Sí, pero la política naval de Carlos III, aun siendo muy prolífica en barcos, porque construyó muchísimos barcos y el hombre atendió muy bien la marina y tal, fue completamente timorata, ¿sabes? Era un hombre que no sabía de la mar, y entonces hizo cosas catastróficas, ¿no? O sea, el asalto en La Habana, ¿sabes? Por ejemplo, lo provoca directamente él. ¿Sabes? El traer a Gautier, ¿sabes? El
el dejar a Jorge Juan, que era nuestro gran ingeniero, ¿sabes? Dejarlo al margen y traer a un maestro francés para que pusiera verde a Jorge Juan y hiciera sus barcos, que eran peores que los de Jorge Juan. Claro, es que son cosas que dices, es que son errores crasos, ¿no? Pero sí, así se hace la historia, ¿no? Bueno, pues así se hace la historia. ¿Qué le vamos a hacer, no? Así se ha escrito. Bueno, hay aspectos que yo personalmente creo que Carlos III sí que actuó mejor, por lo menos en comparación con otros reyes. Sí, indudablemente. Claro. Por comparación es un 3 estrellas, eso no ayuda. Porque estuvo cada Borbón que no veas, ¿sabes? Por eso el que no estaba loco estaba chalado, el que no era un sinvergüenza, madre de Dios, es que son una panda que dices... Por eso digo, ¿no? Por ahí van mis tiros. Bueno, ¿y qué podemos sacar en conclusión aparte de estas consecuencias y tal? Si quieres aquí metemos lo de Trafalgar porque lo hemos estado mencionando permanentemente así de lado, pero yo creo que es el momento de decir, oye, fijaos que esto es una batalla donde salimos bien parados y en Trafalgar con prácticamente todos los mismos ingredientes nos trasquilan, vamos. Sí, unas proporciones parecidísimas, además, 30-30 aproximadamente, ¿sabes? Los cuerpos en 3 secciones, pero ¿qué pasa? Que los ingleses no van a buscar la fila contra fila como en Tolón, no hay confusión de fila, el sistema táctico de Nelson es completamente diferente y entonces la estrategia es muy superior, la táctica les sale bien y el mano a mano, ahí es donde nos habían tomado la delantera por completo. Hay que decir que los barcos de don Juan José Navarro ganan en artillería a los ingleses. En Trafalgar, todos los barcos ingleses machacaron a todos los franco-españoles, a todos, ¿sabes? Sin prácticamente ninguna excepción. Con lo cual es que, claro, macho, los ingleses habían buscado la excelencia y la alcanzaron, ¿sabes? Mientras que nosotros pues nos dedicamos a hacer barcos que se parecían a los franceses, a hacer otras cosas, ¿no? ¿Sabes? A tal, a cual, no sé qué, a dispersarnos, ¿no? A ponernos al servicio de Francia y al final pues pasa lo que pasa. Bueno, pues... hasta aquí yo creo que vamos a llegar, pero bueno, antes de despedirnos vamos a hablar un poco de la bibliografía. Yo aquí hemos mencionado pues Tolón 1744, Batalla tras resurgir de las cenizas de Víctor San Juan, por supuesto. Tu libro. y había mencionado también el de Victorias por mar de los españoles, que habla de esta misma batalla, ¿no? Sí, Agustín... pocos libros, ¿sabes? Sí. Don Agustín Rodríguez, ¿sabes? Nos hace ahí un espléndido relato que yo utilicé además para mi libro y está citado en bibliografía y es un espléndido relato de Agustín también, ¿sabes? Entre otros muchos que tiene, y otras muchas batallas, ¿sabes? Y además dándole la sanción del señor catedrático que, ¿sabes? Que su información pues va a ser siempre fiable y va a ser siempre buena, ¿no? Pues, si quieres, no sé si tienes algún libro más que recomendar de eso. No sé si la bibliografía tiene algún. Pues sobre Tolón es que no hay nada, ¿sabes? Si la bibliografía que yo doy en el libro es que es inglesa, ¿sabes? Entonces decírsela al lector, pues yo no sé. Pues si quieres podemos repasar la Biblia, porque tengo el libro aquí. Pues pero vamos, yo creo que vamos a encontrar alguno pocas que cosas, así que tú recuerdes y que te haya llamado la atención. A ver, sí, ¿te parece? A ver. Para recomendar. Bueno, el de Cesario Fernández Duro, muy interesante también, ¿sabes? Está en internet, además. Armada Española, ¿sabes? Entrando en la Revista General de Marina, entra uno directamente al capítulo que le interesa. Hay otros también muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el de Carlos Fisas, Historias de las Reinas de España, que vemos ahí el tema de doña Isabel Farnesio, el clásico del ya fallecido, por desgracia, Juan Balansó, La Corona Vacilante, en que nos cuenta la historia de estos Borbones, que es apasionante, ¿no? Y bueno, después en el que yo me he basado más para el tema de los cañones y de estas cosas que les pasó a los ingleses, es un libro inglés que se llama The Wooden Fighting Ship in the Royal Navy, o sea, los barcos de madera en la Royal Navy, que es de Blandford Press del 72 nada menos, ¿sabes? Y es de Edward Archibald, ¿sabes? Es un libro interesantísimo, prácticamente imposible conseguirlo aquí en España, pero que es apasionante, ¿eh? Es apasionante. Y después, por supuesto, otro que es más fácil de conseguir, el de Frank Fox, ¿sabes? Que es inglés también, y por supuesto el Fuller, ¿no? El general Fuller con batallas decisivas del mundo occidental, que no viene Tolón, pero que te viene mucha sucesión de batallas de esa época, este siglo, con lo cual aprendes bastante, ¿eh? Después hay artículos, por ejemplo, Enrique Gómez Hernández publicó La captura del navío Princesa, en Fuerza Naval, ¿sabes? Que es interesantísimo también. ¿Y qué te digo yo? Pues por aquí hay otros varios, ingleses. El de Fuller que tú has recomendado, si alguno de los oyentes lo consigue,
que me avise, porque vamos, yo no... Sí, yo lo tengo, ¿sabes? Complicadísimo conseguirlo, sí. todos los tomos, sí. complicadísimo, o sea, pero... Aquí hay uno también, Carlos Martínez Valverde, la campaña de don Juan José Navarro en el Mediterráneo y la batalla Cabo Sicié, ¿sabes? Que es muy bueno. Este libro, el de Agustín, que está aquí también. Bueno, y un poco más el de, si podemos citar de Almena, ¿sabes? Que es también muy bueno, Rubén Sáez Abad, ¿sabes? La guerra del asiento, esto está bastante bien y es fácil de encontrar. Y por supuesto un clásico que aunque no es expresamente esto, pero que es prácticamente un libro de cabecera, es el Carlos Saiz Cidoncha, Historia de la pilotería en América Española, que es apasionante, Este libro me lo he leído yo por arriba, por debajo, por delante y por detrás, y es apasionante. Y varias veces. Sí, es uno de mis libros favoritos. ¿Sí? En fin. Bueno, pues joder, no son pocas recomendaciones, tenemos un montón. Bueno, de filmografías, documentales o algo de eso, cero patatero. Yo no he encontrado nada, Pat. Que no sé si tú conoces algo. Pero es que en Tolón hay que ir sacando libros para que la gente vaya animándose a investigar y a saber un poco más de este episodio fantástico, ¿no? Incluido la guerra del asiento, ¿no? Junto con Cartagena de Indias. Y nos hemos centrado mucho en Cartagena de Indias, nos hemos dedicado a pelearnos que si fue la tierra o fue la marina, que es donde parece que en Internet está ahora la gran discusión, que yo creo que es una discusión pues según pasen las modas, a unas cosas nos dirán una cosa. Claro, pero fueron juntos, macho, como tú bien has dicho antes, fueron juntos, ¿sabes? La marina con el ejército, lógicamente, ¿sabes? Es que así tenía que ser, Bueno, pues nada, macho, nos gusta ahí centrarnos en un episodio y ponernos a discutir. Cuando de la guerra del asiento hay episodios como Tolón, que son interesantísimos, completamente similares a Trafalgar, y que nadie ha puesto el foco ahí sobre ellos, ¿no? Bueno, la verdad es que es súper interesante, tanto que se habla de Trafalgar, pues aquí tenéis otra batalla que el resultado es completamente distinto, los ingredientes son iguales, y ahí podemos sacar mucho de por qué no tanto de por qué funcionó en Tolón, sino por qué se fracasó en Trafalgar, ¿no? Eso es, muy bien. Sí, y sacar conclusiones. Yo aquí normalmente, bueno, ya llevamos unos cuantos programas diciendo bibliografía, filmografía si es que la hay, y también últimamente pues salen videojuegos, no sé por qué, pero mira, acaba de salir un videojuego. Yo siempre recomendaba Age of Sails, que bueno, es un videojuego muy antiguo y tal, en el que pues hay batallas míticas. Yo me acuerdo de haber visto la de San Vicente, la de Trafalgar, batallas las típicas, ¿no? Y las recreabas, elegías tu bando y las recreabas así con tus barcos y tal. Y ahora ha salido uno, pero claro, era muy difícil manejar una escuadra entera porque tenías que dirigir cada barco y era muy complicado. Y ahora ha salido uno nuevo que se llama Naval Action, que lo podéis encontrar, ponéis Naval Action y aparece enseguida en Google. Y como es un videojuego en multijugador por internet, cada usuario lleva un barco, o sea, un navío, y entonces hace con el navío lo que quiere. Si quiere seguir la línea, sigue la línea. Si quiere romper la línea, pues la rompe. Él verá lo que pasa después en la batalla. Y sí, ¿no? La verdad es que soluciona el tema de llevar escuadras. Te juntas con un grupo de gente y se distribuyen los barcos, las posiciones, la táctica y todo lo que tenga que hacerse, y se combate con otro grupo. O a lo mejor se puede haber una batalla de 50 personas así metidos cada uno llevando un barco, de 2 puentes, de 3 puentes, lo que toque. Y bueno, pues hombre, yo no he jugado, pero he visto vídeos de cómo juega la gente y la verdad es que pinta muy muy bien, Nunca es tarde para meterse en los videojuegos, Víctor, no te digo más. Exacto, sí, es verdad. Me divertidísima, más que verdad. Bueno, pues nada, yo creo que aquí lo vamos a dejar, Víctor. No ha estado mal, Pues fenomenal. Todo... Oye, esa ya, joder, ya no... Hemos pasado un rato agradabilísimo, ¿no? Exactamente, no tenemos por qué llegar a las 3 horas, pero hemos repasado de arriba abajo la batalla de Tolón, no hace falta alargarse demasiado, porque si esto es lo que nosotros hemos hablado, pues ¿para qué nos vamos a alargar más? Además que no es poco. Y sin machacar el libro además, porque en el libro encontrará la gente muchas más cosas y muchas más batallas. Y nos podríamos haber metido en cosas. Fíjate que nos hemos metido hasta con Jorge Juan ahí, casi hemos tenido que parar, hemos hecho freno. Bueno, eso queda pendiente entre tú y yo. Sí, sin duda. Bueno, pues nada, vamos a despedir a Víctor San Juan, que lo podéis encontrar, por supuesto, victorsanjuan.wordpress.com, ahí tenéis su blog.
recomendar pues todos sus libros que tienes, que ya de verdad que por momentos me pierdo. Vuelvo a repetir, tenemos aquí Barcos desaparecidos y su misterio, que bueno, lo publicaste hace 3 años ya, ¿no? Sí, tenemos el de el Titanic y otros grandes naufragios, creo que es de este año, del 2015 o del año pasado, ¿no? Tenemos también el de 22 derrotas. Sí, el que vas a sacar de Jorge Juan, la armada de Jorge Juan, ¿no? Sí, después tenemos la gran estrella, que es como bien estaba diciendo, las 22 derrotas navales británicas. Tenemos también navales británicas. Tenemos la batalla de las dunas, tenemos el de Trafalgar, que creo que se llama Tres armadas en combate, o ¿cómo se llamaba? Trafalgar. Sí, Tres armadas en combate. Fíjate qué memoria, macho. Y luego Tolón 1744, la batalla tras el resurgir de las cenizas, de la editorial Naval 1000. Y no sé, seguro que me dejo alguno. Caudales, también tienes una novela, ¿no? Sí, hay varias novelas, pero bueno, que no vamos tampoco a turullar a la gente. Hay en internet una novela que igual le gusta a la gente, que se llama Morirás por Cartagena, en Punto de Vista Editores, que es sobre la toma de Cartagena de India. Bueno, fijaos. Está por 3 euritos, que es una cosa, nada, prácticamente. Pues mira, ¿sabes? Ahí tiene una cosa en la que entretenerse un fin de semana. O sea, que la apetezca, Pues nada, Víctor. Muchas gracias por estar con nosotros y ya sabes que eres invitado cuando quieras. Recordad que a todos nosotros podéis seguirnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest y cualquier información en istocast.com podéis encontrarla en nuestra web. Y nada, animaos a que si os ha gustado este programa y tantos otros, pues que nos dejéis unas reseñas en iTunes. Así que es el momento de despedirse, Víctor. Istocast es un foro en el que yo no haría por volver, sino que me quedaría prácticamente a vivir, ¿sabes? Porque es una maravilla. Además, están todas las cosas que me gustan a mí, ¿sabes? Con lo cual estoy encantado, ¿sabes? Claro. Así que hasta otro día y nada, pues nos veremos pronto, espero. Bueno, es que es lo bueno de hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces, al final, a más gente pues tiene gustos afines, entonces van saliendo estas cosas. Pues nada, Víctor, ya sabes que un placer que esté con nosotros y quedamos para Jorge Juan, ¿eh? Igualmente. Y Santa Cilia. Y un abrazo fuerte para todos, los oyentes y para ti. Perfecto, Víctor. Bueno, semper fidelis.